Bueno, pues nada, yo soy Mario, encantado. Voy a... Vamos a hacer una cosa, me voy a presentar y luego si quieres me cuentas un poco tu background, porque así también puedo ajustar. ¿Vale? Yo soy Mario, voy a ser el primer profe del módulo. Luego vendrán Martín López y Grant Light, que yo soy físico de formación, Martín es matemático y Grant es físico también. Bueno, físico matemático realmente está entre medias. Y llevamos tiempo, eh, bueno, por decir casi toda nuestra carrera, trabajando en modelos matemáticos aplicados a la biología o a la epidemiología. En mi caso, yo he trabajado más con modelos a nivel celular y del sistema inmune, que es algo que contará Grant en la última sesión, y en los últimos años también en modelado de epidemias. Martín ha trabajado en modelos de epidemias, pero incluso a nivel hospitalario. De hecho, recibió un premio hace unos años por un modelo matemático que calculaba el riesgo de contagios entre camas de las UCIs. Y, y bueno, como digo, llevamos tiempo trabajando en estos temas y lo que hemos intentado en este módulo no es tanto entrar en modelos muy sofisticados, sino en la lógica que hay detrás de los modelos, cuáles son su utilidad y cuáles son sus límites. ¿Vale? Nosotros evidentemente creemos en que los modelos son útiles, pero precisamente porque trabajamos en ellos sabemos cuáles son sus limitaciones y qué se le puede pedir a un modelo. Entonces cuéntame un poquito si quieres tu background. Pues yo vengo de la parte de bio, estudié biotecnología y ahora estoy haciendo el doctorado en inmunología viral, en presentación de anticuerpos. ¿Dónde estás haciéndolo? Estoy en el CDM. ¿Conoces a...? Nosotros hemos trabajado con gente ahí, con Balbino Alarcón y con Gise Van Santen, no sé si les Sí, conoces. sí, sí que lo conozco, sí. Ujú. Pues nada, o sea, algunos de los trabajos que hemos hecho ha sido con... A ver si encuentro aquí la presentación. Y bueno, mi compañero que no está, yo formación es el enfermero Ujú. de atención primaria. A ver, ¿por qué no me deja ahora? Me dice que no puedo compartir mi pantalla. Su navegador no puede compartir. Qué extraño. Yo no sé si es que tengo alguna cosa abierta Voy a probar yo a ver si... incompatible. No sé, si es que no me deja compartir la presentación. No, no sé, no sé. Yo estoy en Google Chrome, no sé Sí, yo por también. dónde va. Ah, Yo también. pues no sé. ¿Ves? Me dice aquí tu browser no puede compartir la pantalla. Esto ya empieza a ser más extraño. A ver si tengo otra aplicación que está interfiriendo. Ayer estuve haciendo pruebas y funcionaba todo, pero siempre en directo. A lo mejor todo el programa que graba o No, porque eso en realidad graba solo el audio. solo el audio, sí. A ver si, a ver si ha sido el momento en que le he dado. A ver, presento. A ver, Ahora sí lo ves. sí, Y ahora a ver si lo consigo poner a presentación completa. Vale, ¿estás viendo el ya en grande, en pantalla grande? no, ya ahora se ha ido. Vaya, qué extraño. ¿Ahora? Se ha vuelto, sí. Y tú estás viendo la presentación, pero no en Yo, grande, ¿no? O no, sea, yo lo veo como, vamos, lo que es la pantalla sí, como si estuviese del- editando, ¿verdad? Y ahora se ha perdido, jolines. A ver si es que...
Por eso no me está dejando a lo mejor... Ay, lo siento, ¿eh? No, tranquilo. A ver. Ahora estás viendo la... Yo no veo nada, vamos, te veo a ti, pero... Oh, qué desastre. ¿Ahora? Yo veo lo mismo de antes, o sea, veo el Google presentación. Tal. Ahora lo veo. Ahora ya está en grande, ¿no? Sí. Vale, ya estamos cerca. Vale, has visto... Ahora ha cambiado, ¿verdad? La transparencia. Vale. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues como te adelantaba, ¿no? Yo soy Mario. Esta semana vamos a hablar de modelos matemáticos, específicamente de epidemias. La siguiente de lo que se llama transmisión medioambiental, en particular, por ejemplo, transmisión en hospitales o transmisión debido a la ventilación, ¿no? Esto que ha sido ahora tan importante con el COVID. Y en el último módulo, pues el modelado de la cinética de la infección a nivel de persona o a nivel de célula incluso, ¿vale? O sea que cuando uno estudia el sistema inmune puede estudiar cuál es la respuesta de una persona a una infección y ver la carga viral, por ejemplo, de SIDA o de hepatitis. O también se puede estudiar qué le está pasando dentro de una célula, porque eso permite diseñar o atacar los mecanismos que son más críticos o que hacen de cuello de botella en la reproducción. Bueno, así como objetivos de este módulo, pues es tener una idea de modelos matemáticos, más que nada porque últimamente en la literatura biológica y en inmunología en particular, cada vez son más frecuentes el apoyo de experimentos con modelos matemáticos, entonces por lo menos saber leer eh, cuál es su interpretación y cuáles son las hipótesis que hay por abajo y, bueno, en algunos casos aprender a implantar algunos y hacerles preguntas a los modelos. Vale, voy a saltar un momento a esta parte. eh, para probar o para sacar un notable, digamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Os voy a dar una lista de artículos sugeridos que lo vais a tener en esta presentación que luego os comparto. Entonces tenéis que elaborar un documento técnico utilizando una plantilla de una revista y utilizando un lenguaje de edición matemática, digamos, que se llama LaTeX. Entonces, para ponerlo un poquito más fácil, vamos a usar una herramienta que se llama Overleaf, que luego te comparto para que veas cómo funciona, que es muy sencillo. Y tienes que coger al menos 2 artículos de la lista que os vamos a dar. Entonces, el trabajo consiste en hacer un análisis crítico de esos artículos, sobre todo haciendo hincapié en cuáles son las hipótesis del modelo y cuáles son las conclusiones a las que se llega gracias a ese modelo matemático. Y luego, si queréis sobresaliente, como quien dice, podéis implementar algún modelo matemático como el que os voy a contar yo, usando herramientas muy sencillas como la que os voy a contar yo, que es Excel, ¿no? O una hoja de cálculo en general, ¿vale? Esa es un poco la idea del curso. Entonces, para este primer módulo hemos traído 4 lecturas recomendadas. Casi todas son bastante recientes, o sea, estas dos son bastante recientes. Este es un artículo que hice yo el año pasado con gente del Centro Nacional de Biotecnología. Este es un artículo aún más reciente, de hace un par de 2 o 3 semanas, en la que se habla de cómo los modelos matemáticos permiten diseñar estrategias óptimas de vacunación. Y estos son un poquito más artículos, pero bueno, o sea, más antiguos, pero bueno, son 2 artículos clásicos en los que se discute el papel de los modelos matemáticos a la hora de estudiar la transmisión de enfermedades infecciosas. La semana que viene, pues ya os contará los profesores, la siguiente y la otra, los profesores, cuáles son estos artículos y qué tienen de interesantes y por qué los hemos traído a colación. Tú me puedes interrumpir cuando quieras, ¿eh? O sea que sin problema. Por cierto, como estás tú solo, podemos hacerlo a la carta. O sea, podemos hacer una parada en medio, podemos hacer 2 paradas, cuando tú quieras, ¿vale? O sea, cuando veas Vale. que ya te está costando a lo mejor seguir o que necesitas un descanso, pues lo hablamos y
y hacemos una paradita, ¿vale? Muy bien, seguimos. Uy, se ha quedado pillado. Hola. ¿Estás viendo la pantalla ahora? Sí. Ah, vale, vale. Es que a mí se me había quedado la pantalla en A blanco. mí me que se ha quedado pillado, pero ahora empezamos a verse un poco. Vale, vale. Vale, bueno, Hay un matemático muy famoso que se llama Box y de hecho si has estudiado algún curso avanzado de estadística hay unas cuantas métricas que se deben a Box, algún test de contraste de hipótesis y... Bueno, pues este Box tiene una frase que se ha hecho muy famosa que dice que todos los modelos están mal, pero bueno, algunos son útiles, ¿no? Entonces esta es la filosofía de este módulo y la filosofía, digamos, de nuestra aproximación científica. Y es no dar con un modelo que describa la realidad, porque siempre tienes que hacer sacrificios, siempre tienes que dejar cosas fuera de la realidad, pero el modelo puede proporcionar respuestas que simplemente la evidencia o la recolección de datos no pueden proporcionar. Esta es una figura de uno de esos artículos que te comentaba antes, y entonces este lo que propone es cuál sería el ciclo completo a la hora de hacer un modelo que tenga que ver con la propagación de enfermedades infecciosas, ¿vale? No vamos a entrar en todos los detalles, pero fíjate que la idea es, en función del nivel que uno quiera describir, por ejemplo, si uno quiere describirlo a nivel puramente poblacional, tendríamos la fila de arriba. No sé si ves el ratón. Sí, sí. Vale. En la fila de arriba estaríamos con toda la información que tiene que ver a nivel poblacional. Esto tiene información, por ejemplo, demográfica. Esto es información que uno puede incorporar a un modelo que tenga que ver con, por ejemplo, contact tracing o los test, ¿no? Como ha pasado con el COVID, o factores de riesgo. Y luego otras cosas que tienen que ver con mitigación, la fatalidad de los casos, etcétera. Entonces, en función de lo que uno quiera estudiar, pues uno puede centrarse en la parte biológica, en la parte epidemiológica, en la demográfica o la recolección de datos en tiempo real. Los modelos más sofisticados, como por ejemplo el grupo de Imperial College, que ha sido un grupo muy relevante durante la pandemia, porque eran el equipo asesor, digamos, del gobierno de Boris Johnson, pues realmente tenían prácticamente todas estas patitas descritas en el modelo. Bueno, con estos colaboradores que te digo del Centro Nacional de Biotecnología, bueno, y con José Antonio Cuesta de la Carlos III, escribimos un artículo divulgativo ya hace un año por lo menos, en el que tratábamos primero de alertar de la importancia de las decisiones individuales en la propagación de la pandemia, pero también de la dificultad de cualquier modelo para modelar situaciones en las que los agentes, digamos, del modelo interactúan a la información, ¿vale? Entonces vamos a describir el primer modelo utilizando un poco esta metáfora, ¿no? Aquí decíamos, bueno, imagínate que Juan o uno mismo se levanta una mañana, tiene COVID pero no lo sabe, ¿vale? Se toma algo en una terraza y se quita la mascarilla, coge el autobús, bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces a raíz de esta pequeña historieta, pues analizamos por cuántos caminos podría evolucionar la pandemia hasta que uno se diese cuenta del riesgo que tenía, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer nuestro primer modelo, ¿vale? Aquí ya digo, a partir de ahora, cuando quieras, me paras y ya está. Bueno, imagínate que este experimento imaginario, este Juan que tomaba el autobús, etcétera, bueno, pues él estaba contagiado el 10 de junio. Y ahora supongamos que de todas sus actividades durante esa semana, pues ha habido unas 2 personas que se han contagiado durante esa semana, ¿vale? Este numerito de 1 a 2 es lo que en epidemias, bueno, una generalización de esto es lo que en epidemias se llama el número R0 o el número reproductivo básico, y es el que mide cómo de infecciosa o cómo de virulenta es un brote o una epidemia, ¿vale? Entonces, bueno, supongamos que en promedio cada persona contagiada contagia a otras 2, ¿vale? Esto en principio parece que no es mucho, ¿vale? O sea, fíjate que aquí tenemos 3 contagiados en total. El 24 de junio, que sería una semana después, pues el de arriba habrá contagiado a 2, el de abajo a otros 2. Así que la epidemia la habrán pasado estos 4, más estos 2, más este. Si suponemos que el tiempo de cuarentena es 1 o 2, o sea, si son 2 semanas, bueno, pues en realidad solo habría que sumar estos números, ¿no? Para saber en cada instante cuánta gente hay infectada, ¿vale? Entonces, este es un modelo muy sencillo, es poco realista por varias razones que voy a explicar luego, pero tiene bastante de realidad, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, ¿vale? Bueno, si seguimos echando la cuenta, pues el de arriba contagiará 2, ese otros 2, otros 2 y otros 2, ¿vale? Así que la semana siguiente ya tenemos 8 más, la siguiente tendremos 16 más, y así podemos ir echando la cuenta, ¿vale? Entonces un poco este ejercicio
es para ilustrar que algo tan aparentemente inocente como que una persona infecte en promedio a 2 personas por semana, bueno, pues se puede propagar muy rápido, ¿no? En principio uno piensa, bueno, tampoco son tantas personas, 32, ¿no? Pero si uno cuenta 12 semanas, bueno, pues en 12 semanas tendríamos 4.000 infectados, estos son 3 meses, 4.000 infectados que empezaron con esta persona, ¿vale? Bueno, 4.000 tampoco suena tanto, ¿vale? Pero ya te puedes imaginar cómo va a crecer esto con el tiempo, ¿no? Entonces, como siempre, esto es el tamaño o la importancia de una epidemia depende también de la letalidad, o sea, no de cuánta gente se infecta, sino la letalidad, ¿no? En el caso del COVID, pues los grupos más afectados han sido gente mayor, con patologías previas, etcétera. Pero bueno, si se afectase a los niños, para hacerse una idea más clara, si pusiéramos una letalidad del 0,6%, que es más o menos la letalidad promedio del COVID, bueno, pues de estos 4.000 habrían fallecido, bueno, de estos 4.000 más 2.000 más 1.000, etcétera, habrían fallecido 25, ¿vale? Que es como un grupo de una clase de un colegio, ¿no? Un grupo de primaria, por ejemplo, ¿vale? Pero fijaos que esto es solo esa semana, ¿vale? 4.000 por 0,6 es 25, el anterior habían sido 12, el anterior 6, o sea que ya los números empiezan a ser un poquito más grandes. Lo que es más relevante de esta discusión es qué pasa si en promedio uno, en lugar de infectar a 2 por semana, pues infecta a 3 por semana, ¿vale? Así que empezaríamos por 1, luego 3, luego tendríamos 9. Entonces la pregunta, esa te la hago ya a ti, es después de 12 semanas, antes teníamos 4.000 y pico, pues si infectamos a 3 en promedio por semana, ¿cuántos piensas que tendremos después de 12 semanas? Sí, te voy a dar alguna pista, Sí. 4.000, o 12.000, o 36.000, Yo diría 90.000. 90.000. Vale, pues si echas la cuenta, Ah, sale medio millón. ¿Vale? O sea, que tú fíjate cómo incluso cuando tiramos a lo grande, ¿no? Decimos, bueno, pues tiene que ser mucho más, ¿no? Y dices 90.000, que es un número muy razonable, pues fíjate que el número está subestimando. Así que cuando se discute las primeras etapas de una pandemia, que es la parte esa de la curva exponencial, de la que se hablaba tanto en la prensa, sobre todo pues hace justo 2 años, ¿vale? Cuando se hablaba del número R0 y se daban estimaciones, había estimaciones que iban de entre 2,5 y 3,5. Fíjate que la diferencia entre 2,5 y 3,5 puede ser abismal, o sea que el número de personas infectadas acaba siendo abismal. De nuevo, si cogemos esa letalidad, solo esta semana son 3.000 y pico. Fíjate que 3.000 y pico en unidades de colegio, estamos hablando de 5 colegios con 2 grupos de 25 alumnos desde primero hasta cuarto de la ESO. Y lo único que hemos cambiado es que cada persona solo ha infectado a otra más, de 2 a 3. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un caso de un modelo que es poco realista, aunque tiene sus virtudes, ahora lo vamos a ver, poco realista, que evidentemente no nos va a decir nunca cuando por ejemplo, si empieza una nueva ola, que ahora parece que están los números subiendo, no nos va a decir dónde vamos a acabar en la ola, ni cuándo va a acabar, ni nada por el estilo, pero el modelo nos informa de una cosa, y es de la importancia que tiene reducir este número al máximo. De hecho, en el caso extremo, si cogemos, bueno, podemos jugar con números reales también, ¿vale? Como son promedios, pero bueno, en el caso que solo contagies a uno, pues la primera semana habrías contagiado a uno, la siguiente a otro, la siguiente a otro, y después de 12 semanas habría solo una persona en la última semana más todas las anteriores. O sea que fíjate que estaríamos hablando de 12 semanas por una letalidad del 0,6%. Bueno, pues es un número muy pequeñito, ¿vale? Entonces, todas las medidas que vayan a reducir el número de contagios promedio, por ejemplo, evitar espacios cerrados, llevar mascarilla, profilaxis, etcétera, bueno, pues tiene un impacto que se deduce de este modelo tan tontorrón y tan sencillo, ¿vale? Otra virtud de este modelo es que le pone números, o digamos que los números rompen con nuestra intuición, ¿vale? Que eso es una cosa maravillosa. Un buen modelo matemático a veces es el modelo que rompe un prejuicio o que rompe una hipótesis cualitativa, ¿no? Los numeritos aquí son irrefutables, no hemos pasado de 4.000 a medio millón simplemente por cambiar este numerito, ¿vale? Por cierto, la siguiente semana habría medio millón por 3, que es 1,5 millones. O sea que ya la otra semana pues sería 1,5 millones por 3, que es 4,5 millones. O sea que en 14 semanas ya sería toda la Comunidad de Madrid infectada. Muy bien. Como decía, este numerito es el más importante en epidemiología, y cuando leas los artículos que te hemos mencionado o cuando leas cualquier otro artículo, verás que siempre se reporta este número. A veces se da un intervalo de confianza, que es lo más correcto.
Y muchas veces la única manera de estimarlo es fijarse en la primera etapa de la pandemia y estimar qué forma tiene esta curva, o sea, cómo de rápido es este crecimiento. Muy bien. Este ejercicio, digamos, de estimar, de ese pasar de 4.000 como hemos dicho, a medio millón, ¿vale? Tiene que ver con la mala intuición que tenemos los humanos para las exponenciales, ¿vale? Y el ejemplo más clásico de exponencial es una especie de fábula, se cree que de la India, en el que se cuenta una historia de un rey agradecido con uno de sus súbditos y decide hacerle un regalo. Y entonces el súbdito, que jugaba a un ajedrez primitivo, le dice, bueno, pues me gustaría un grano de arroz o tantos granos como quepan en un tablero de la siguiente manera, ¿no? En la primera casilla ponemos un grano, en la segunda dos, en la tercera cuatro, en la cuarta 8, 16, 32, 64 y puntos suspensivos, ¿no? Entonces el pobre ingenuo del rey pues le dice, venga, deseo concedido, y bueno, ya te puedes imaginar que el número que sale es muy grande. Pero en realidad no nos lo podemos imaginar. Asumimos que es muy grande, pero no sabemos cuánto de grande. Si quieres tener el número, fíjate. Estamos hablando de 18 quintillones, que no sé si existe la palabra en castellano. Pero bueno, fíjate que hasta aquí es un millón, hasta aquí es un billón. O sea que es un número astronómico. Probablemente haya más granos de arroz que átomos en el universo. O sea que... Muy bien. Luego más adelante te hablaré de este artículo del que te comentaba antes, pero parte del problema que tiene o la limitación más fuerte que tienen los modelos epidémicos, y que por desgracia no mucha gente que incluso trabaja en esto lo sabe, y estamos intentando predicar, digamos, como se dice, propagar el evangelio, es que cuando uno tiene exponenciales y comete cierto error de medida, o sea, esta incertidumbre que es la banda gris, se va a propagar también exponencialmente. O sea que nuestra capacidad para predecir el final de una pandemia, por ejemplo, está muy limitado por esta exponencial que está presente en todas las fases iniciales de la misma. Bueno, vamos al objetivo del módulo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este modelo? ¿Qué hipótesis hemos hecho que hay por debajo del modelo? O sea, intenta decirme tú qué hipótesis crees que hemos hecho aquí y luego vemos algunas más. Del modelo de que se De, duplica. este modelito de los peones del ajedrez. ¿Sí? No es un examen, ¿eh? Todo lo que te venga a la cabeza. O sea que cuando he dicho que de una fichita pasamos a dos, de dos a cuatro, etcétera, ¿qué hipótesis estamos haciendo ahí? A ver si sacamos algunas de ellas. Esto si fueran muchos, pues cada uno podía decir una, pero te ha tocado a ti. No sé, que Sí, cada semana se duplica el número de pasos. vale, efectivamente, eso es una hipótesis y además es una hipótesis fuerte, ¿vale? Porque estamos asumiendo que la unidad de medida es la semana, ¿vale? Pero no tiene por qué ser todas las semanas iguales, podría haber semanas de mucho, semanas de poco, ¿vale? Muy bien. ¿Otra? ¿Que se te ocurra? Que todas las personas contagian lo mismo. ¿Que todas las cosas contan ahora mismo? Esa es la hipótesis más fuerte del modelo. Hemos dicho que todas es dos, ¿vale? Pero sabemos que no es así, sabemos que hay lo que se llama superinfecciosos, superpropagadores que contagian a mucha gente y luego la mayoría de la gente no contagia a nadie, ¿vale? Y venga, una más, a ver si... Que no tiene fin. Que no tiene fin, efectivamente, ¿vale? ¿Y por qué crees que no tiene fin? O sea, ¿dónde crees que Hombre, falla eso de que no tiene fin? hombre, fallan que en algún momento se contagia a todo el mundo. Eso es, ¿vale? O sea, que no hay limitación en cuanto al número de gente que se puede contagiar. Y además estamos suponiendo, volviendo al dibujo de antes, no sé si me va a dejar porque está un poco empanado, ya se me ha quedado empanado otra vez. Sí, de hecho, tu imagen se ha congelado. Ahora, ¿no? A ver, ahora te veo, pero se ha ido la presentación. Vaya. Ahora, Sí, pero en pequeñito, ¿verdad? sí, ¿Y ahora está en grande ya? sí. Vale. Pues la otra hipótesis, voy a ir un poquito más atrás. A ver, la otra hipótesis, que tiene que ver con lo que has dicho, aparte de que no se acaba nunca la gente, es que aquí estamos suponiendo, voy a coger otro dibujo más gordo, aquí estamos suponiendo, por ejemplo, que estos 8, ¿vale? Son todos diferentes, es decir, que estas cuatro personas no tienen amigos comunes. Es decir, que las dos personas que conoce este son diferentes de las dos personas que conoce este, ¿vale? Y eso sabemos que no es cierto, ¿vale? Que al final
De hecho, si nos ponemos a hablar, seguro que acabamos siendo familia, ¿no? Porque todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las limitaciones fuertes del modelo. Entonces vamos a ponerlas por escrito y la ventaja que tiene poner las cosas por escrito, hacerlas explícitas, es que podemos cuestionar, digamos, el modelo, ¿vale? Esta es la primera que has dicho y es que, o la segunda, que contagiamos a todo el mundo por igual. La otra que no comparten contagios, es lo que decía, ¿no? De que no hay amigos. La otra es esto que has dicho de que esto va por semana, o sea, que todo va de semana en semana, ¿vale? Esto es lo que se llama la hipótesis de tiempo discreto, que son dos aproximaciones. Una, suponer que los contagios son solo por semanas y la otra, suponer que todas las semanas son iguales. Otra es que todas las personas son igual de vulnerables, es decir, que aunque tú solo contagies a dos de tu número promedio de amigos, bueno, pues que todas esas dos personas son igual de vulnerables. Otra la que decías también, ¿no? De que la población es infinita. Otra que la población no reacciona a la epidemia. Esta es otra muy importante, ¿no? Si fuésemos a ese ritmo de antes de llegar a medio millón, evidentemente ya habríamos reaccionado, ¿no? Como pasó hace 2 años, ¿no? Ya habríamos tomado alguna medida preventiva de aislamiento o de profilaxis o lo que fuera, ¿vale? Bueno, pues estas son las hipótesis del modelo exponencial, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña... Vamos a hacer nuestro primer modelo. Yo voy a usar Google Sheets porque este es online y es fácil y además te lo puedo compartir luego y luego lo puedes toquetear tú. Así que voy a abrir otra pestaña. Ahora intento compartir esta. Sigues viendo la presentación, ¿verdad? Sí. ¿No ves un Excel ahora? Yo no, yo. Ah, uy, ahora se ha ido todo. Se ha ido todo otra vez, ¿no? Bueno, a ver si hay suerte. Ahora sí. Ahora sí lo estás viendo, ¿no? Vale, pues entonces vamos a hacer un modelo. Es muy sencillito. Voy a poner esto más grande para que lo veas bien. Vale. Aquí vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner el número de casos. El número actual de infectados, digamos, ¿no? Ujú. Esa va a ser la variable que nosotros queremos ver. ¿Vale? Más adelante lo que vamos a hacer es una gráfica en la que vamos a pintar estas dos cosas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la semana 1 o semana 0 si quieres, semana 1, 2, 3. Vamos a modelar esas 12 semanas que habíamos dicho antes. ¿Vale? Y ahora en nuestro modelo vamos a empezar por un infectado, ¿vale? Se ha puesto cero en todo el tiempo. Ah, sí, jolines. Ahora, gracias. Vamos a empezar por un infectado y aquí vamos a poner el modelo, ¿vale? No sé si estás familiarizado con las hojas de cálculo, pero bueno, Sí. ponemos un igual, nos da la fórmula y ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir aquí vamos a borrar primero, vamos a poner aquí nuestro R0, vamos a poner que sea 2 y nuestra fórmula va a ser los infectados de la semana anterior multiplicados por este valor, ¿vale? Para copiar la fórmula y que no se nos estropee, que siempre siga siendo esta casilla, vamos a ponerle aquí un dólar delante del 2, ¿vale? Entonces fíjate que ahora cuando yo copio esta fórmula, que aquí me dice que es el anterior por C2, ¿No tienes que poner también un dólar antes de las C? bueno, eso sí lo hiciese por columnas, pero como no lo voy a mover por columnas, Ah, vale. bueno, veo que estás familiarizado, entonces no hay que explicar mucho más. Bueno, vamos a empezar por la 1, como decía mejor. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos nuestros 4.096 y si ponemos 3, pues el medio millón este que hemos visto antes, ¿vale? O sea que ves que Excel es muy versátil, una hoja de cálculo es muy versátil para hacer el modelo. Podemos hacer aquí una representación, ¿vale? Y aquí voy a poner más pequeño otra vez. Bueno, pues aquí tenemos nuestra exponencial ilimitada, ¿vale? Que no va a acabar nunca y que es una manifestación, digamos, de esas hipótesis bastante limitadas. Vale, ya tenemos nuestro modelo cero. Vamos a seguir. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ahora has perdido la presentación, imagino. Vale, creo que ya le he pillado el truquillo. ¿La estás viendo ahora ya? No, ¿En grande? ¿No? Ni, no, no, nada, ni ni en grande ni pequeño, pequeño. Vale. Ahora sí, ¿no? En pequeño por Ahora lo sí. menos. Sí, Y en grande también, ¿no? sí. Vale.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y esta es la vida del biólogo matemático, del epidemiólogo matemático, ahora lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero, fijarnos en qué información podríamos usar para mejorar el modelo. Y lo segundo es intentar pensar qué hipótesis de aquí podemos hacer más realistas, ¿vale? Bueno, matemáticamente este es nuestro modelo, ¿vale? Lo digo porque voy a usar luego esta notación. Vamos a poner aquí el tiempo discreto, ¿vale? Que es más sencillo. Y esta notación significa que la variable del número de casos en tiempo t más 1, o sea, t es una semana dada, pues es el anterior multiplicado por R0. ¿Vale? Bien, normalmente cuando leas artículos de epidemiología matemática o de inmunología matemática, a veces no se trabaja con este tipo de formato, se trabaja con ecuaciones diferenciales. Entonces, un recordatorio de algo de bachillerato, no sé si imagino que has estudiado derivadas en cálculo, ¿vale? Pues esta es la típica definición de la derivada. Coges dos valores muy próximos, a un tiempo y un tiempo muy próximo, y haces ese límite cuando el tiempo es pequeño, ¿vale? Evidentemente, una semana no es un número pequeño, ¿vale? Pero uno podría reducir la escala a la escala de las horas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si uno hace esta operación, podemos hacer un pequeño truco, ¿vale? Que es restarle este término, la semana anterior, en los dos lados de la ecuación, sacamos aquí, dividimos por el paso de tiempo, ¿no? Hacemos esta operacioncilla, hacemos el límite, y esto no te quiero asustar, simplemente para que entiendas un poco la notación. En el límite en el que el tiempo va a cero, bueno, pues llegamos a esta ecuación que nos dice que la variación temporal, la derivada, digamos, ¿no? La velocidad con la que el número de casos cambia, es proporcional al número de casos actual. Y este numerito alfa, tiene que ver con el R0 menos 1, pero también con esta escala de tiempo, que es el tiempo típico en el que se producen los contagios, bueno, pues esto es lo que nos da la famosa exponencial de la que hablaban al principio en prensa, ¿no? Cuando se hablaba de la exponencial y cuando se dobla la curva y este tipo de cosas, ¿no? Pues la curva que se quería doblar era esta exponencial que viene de este modelo, digamos, matemático sencillito. Muy bien. Vale. Otra cosa importante de los modelos es que nos permite ya empezar a pensar en para qué vale esto. O sea, no solo nos asusta, ¿no? La exponencial, sino que nos da una idea. Fíjate que este exponencial, el R0 este que hayamos puesto, cuando lo medimos en tiempo continuo, lo que nos dice es que lo más importante es si esto crece o decrece. Una exponencial positiva, con el exponente positivo, es una función que crece. Una exponencial con este numerito negativo es una exponencial que decrece. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la epidemia decaiga? Bueno, pues consiguiendo que este número, R0, sea menor que 1. Si es mayor que 1, tenemos crecimiento exponencial. Si es 1, se quedaría constante, lo que hablamos antes, ¿no? Cada semana solo se contagiaría uno nuevo. Y si es menor que 1 en promedio, pues tendríamos un decrecimiento. Entonces, las medidas de mitigación lo que tratan de buscar es que dinámicamente esto se haga menor que 1. Lo que el grupo este que decía de Imperial College reportaba todas las semanas era cuál era la situación epidemiológica en varios países, y lo que hacían era reportar cuánto pensaban a partir de los datos que era este numerito con cierto grado de incertidumbre. ¿Vale? En muchos casos la incertidumbre va a ser tal que el intervalo de confianza va a estar en valores menores y mayores que 1, con lo cual hay muchas situaciones en las que uno no sabe si realmente lo ha conseguido o está en vías de conseguir la mitigación. Muy bien, como nota así friki curiosa, si vas a la Wikipedia y buscas por la versión en inglés, que suele ser más completa, y buscas por Basic Reproduction Ratio, que es este R0, bueno, pues aquí viene una estimación de ciertos brotes. Estas referencias de aquí son artículos científicos, y como diversas epidemias, bueno, pues se ha reportado, ¿no? Es lo que decía de la cepa original del COVID-19, pues estaba entre 2,4 y 3,4 más o menos. Fíjate que la variante alfa, que es lo que luego se llamó la variante inglesa, está entre 4 y 5, la variante delta entre 5 y 8, y supongo que si habrán actualizado ya Omicron y no sé, probablemente sea un numerito más grande, ¿vale? Pero bueno, ves que ahí Creo sí, que dijeron que era más contagiosa que el sarampión. era más contagiosa, ¿verdad? Y fíjate que el sarampión era como el top de lo más, ¿no? Entonces, esto también lleva a otra reflexión, y es que esto nos habla de cómo se propaga la enfermedad, pero luego está ese otro numerito, que es la tasa de letalidad, ¿vale? Que nos dice de toda la gente que se infecta, cuánta gente fallece, ¿no? O sea, que no solo importa este numerito, ¿vale? Importa más, de hecho, el otro numerito. Muy bien.
Como decía, la realidad no es tan sencilla, ¿vale? Porque muchas de esas hipótesis no se cumplen. Esto es de otro de los artículos que os recomendábamos ahí. Entonces esto es el típico brote de gripe que se produce una temporada, sube el brote cuando empieza el otoño, invierno, luego decae y hasta el año siguiente. Luego hay enfermedades como... Bueno, fíjate, importante en esta figura también darse cuenta de... Ah, bueno, perdona, esto cuando hablo de la gripe es el modelo, lo que se llama intrahost. O sea, esto modela la carga viral de cuántas células infectadas o cuántas proteínas se miden por PCR, por ejemplo, en una persona infectada con las horas, ¿no? Entonces fíjate que esto es un proceso gripal. eh, Ahora no sé cuántos son 192 horas, pero voy a echar aquí la cuentecilla en esta hoja de cálculo. Si dividimos entre 24 horas, pues estos son los famosos 8 días, o 7 días, 7, 8 días, ¿no? Que se pasa uno malo con la gripe, ¿no? Pero estos modelos también nos permiten modelar infecciones a lo que se llama intrahost también, pero por ejemplo de SIDA, que aquí estamos hablando de años, ¿no? Esta es la típica curva de infección primaria. Entonces cuando un paciente se infecta con el SIDA pasa un proceso que puede confundirlo con la gripe si no se diagnostica, y luego lo que se pasa es que puede estar muchos años con la enfermedad latente, sin tratar y sin diagnosticar, hasta que un día coge una neumonía, por ejemplo, y muere de una enfermedad secundaria porque tiene las células T deprimidas. Y luego hay otras patologías, ¿no? Como la malaria, en el que es una guerra continua entre el sistema inmune y el parásito, digamos, que va produciendo estas olas, digamos, de infección solapadas, ¿no? O sea, tienes como esa curva típica de los libros de inmunología, pero además tienes pequeños brotes, ¿no? Que dependen de tu nivel basal, digamos, de respuesta inmune. Bueno, una curiosidad. Bueno, cuando uno hace un modelo muy sencillo y el modelo tiene limitaciones, uno está tentado de irse al extremo contrario, ¿no? Y es ponerse en lo más realista que uno podría hacer, ¿no? Lo de antes sería el modelo que se llama la vaca esférica, ¿no? El chiste que hace, hay un chiste muy famoso entre físicos, que son un físico y un biólogo y un matemático, ¿no? O no sé, bueno, no me acuerdo quién es, pero bueno. Entonces ven a una vaca y el biólogo dice, bueno, pues fíjate qué conjunto de células, ¿no? Que formando tejidos y esos tejidos, bueno, y da una explicación de lo que es la vaca, ¿no? El, el microbiólogo pues solo está viendo ciertas cosas y el físico dice, bueno, vamos a suponer que la vaca es esférica y vamos a describirla así, ¿no? Pues el modelo de antes es la vaca esférica, ¿no? Es reducir una vaca a una bola y entonces es muy fácil de describir. Pero luego podemos correr el riesgo contrario y es tratar de describir la vaca completa. En el caso de la epidemia sería algo parecido a esto, ¿no? Antes decíamos que todo el mundo contagia en promedio el mismo número de personas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de conocer la red social. Es decir, cada uno de estos circulitos demuestra en cada momento, ¿no? a cuánta gente, con cuánta gente estamos contactando. O sea, que esto es nuestra red de contactos, por ejemplo, por hora. O si queremos hacerlo más perfecto, por minuto, ¿no? Llevamos todos una pulserita que nos vigila, ¿no? Y nos dice con quién hemos estado cada segundo. Y luego además podemos medir cuál es nuestra carga viral y además podemos ver cuál es digamos, cuántos de nuestros amigos son amigos entre sí. O sea, que fíjate que muchas de estas redes está interconectada porque tenemos amigos comunes. Y luego podemos reducir este tiempo discreto, como digo, de la semana al minuto, etcétera, etcétera, ¿vale? El problema que tiene esto es que no somos capaces, digamos, de describirlo porque no tenemos información, no podemos recabarla, nunca vamos a poder recabarla, y aunque pudiésemos recabarla, no podríamos ejecutar ese modelo porque tardaría más tiempo en correr el modelo matemático en un ordenador que lo que tardaría la epidemia entera en mitigarse, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es evitar el riesgo de añadir demasiado nivel de detalle. Lo que tenemos que buscar un compromiso entre la vaca esférica y esta utopía, digamos, que no nos lleva a ninguna parte, ¿vale? Entonces, en ese modelo o en esa visión, digamos, progresiva, ¿no? de ir complicando las cosas, llegamos al modelo más famoso de la epidemiología, que es el modelo SIR, que es el padre de todos los modelos y del que seguro que vas a leer alguna vez de él o de alguno de sus hijos directos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un par de cosas, ¿no? Vamos a reducir esta idea de que la población es infinita y vamos a reducir la idea de que no se comparten contagios. O sea, lo que vamos a hacer es etiquetar a las personas de tal manera que seamos capaces de ver si una persona ya ha pasado la enfermedad, pues no se vuelve a contagiar, ¿vale? Y este es lo que se llama el modelo SIR. Es un modelo bastante clásico, ¿vale? Esto es una explicación visual. Pero bueno, ya podemos anticipar que si empezamos a repetir contagiados,
¿vale? Porque resulte que este ya lo habíamos metido o este ya tiene amigos comunes con los otros, bueno, pues estamos cortando este ciclo de infección. Veis que ya no va a ser una exponencial, va a ser algo que crece, pero no sabemos cómo va a crecer. Bueno, entonces vamos a etiquetar, vamos a crear una serie de etiquetas y estos se llaman modelos compartimentales, ¿no? Porque lo que hacemos es coger una población y meterla en cajitas. Cada uno le ponemos una etiqueta, una pegatina que nos dice cuál es su estado actual. Entonces tenemos la población total y esa población total la vamos a dividir en varias categorías. Una es la de susceptibles, que es gente que no ha pasado la enfermedad ni está inmunizado, que por tanto es susceptible de contraerla si está en contacto con un infectado. Luego vamos a tener otra etiqueta, que es la etiqueta de los infectados, y lo que vamos a definir es un concepto que es el de fuerza de infección o capacidad de infección, que nos dice cuál es la probabilidad o cuál es la velocidad con la que podemos mover gente de susceptible a infectado. O sea, que hace que cuando se encuentra un infectado con un susceptible, pues ese susceptible se pueda contagiar. Y luego vamos a tener una caja muy grande, ¿vale? Que es la caja de los recuperados. ¿Vale? Cuando hablo de recuperados, pues en realidad el nombre es poco agraciado, porque aquí podemos meter todo lo que no sean estos dos. Pueden ser recuperados, pueden ser inmunizados, pueden ser gente con inmunidad cruzada, puede ser gente confinada que nunca está expuesta, por ejemplo, pueden ser fallecidos, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos con un modelo muy sencillo y luego ya veremos cómo complicarlo. Vale, como digo, al principio toda la población va a ser susceptible salvo el paciente cero y lo que vamos a tener inicialmente es este feedback entre infectados y susceptibles, que al principio va a haber tantos susceptibles disponibles, ¿no? Que vamos a tener un modelo muy parecido al modelo exponencial, hasta que una de dos, ya haya susceptibles que lo hayan pasado o hayan fallecido, ¿vale? Con lo cual la cajita de recuperados vaya creciendo y entonces este ciclo este grifo se vaya cerrando y tengamos una mitigación, digamos, sin haber hecho nada, simplemente porque ya no queda nadie más a quien contagiar. Vale. Como digo, en esta cajita los modelos pues, nos permiten también, si tenemos más información o podemos recopilar información, por ejemplo, de ingresos hospitalarios, de cuánta gente ingresa y luego va a la UCI, de cuánta gente ingresa, va a la UCI y luego fallece, de cuánta gente tiene el alta médica, pues nuestro modelo se va enriqueciendo con esa información. Bueno, el modelo SIR realmente es una de las múltiples posibilidades de definir esa fuerza de infección y luego la capacidad de recuperación, ¿no? El modelo clásico es de Cormack y McKendrick, son dos autores de los años 20. Uno de ellos me parece que Cormack creo que es matemático y McKendrick creo que era médico del ejército y realmente se puso en contacto con Kermack porque tenía la idea de tratar de describir un brote que tenían de difteria en un destacamento del ejército británico y eso fue lo que dio lugar a este modelo. Bueno, vamos a describirlo matemáticamente. Ahora vamos a empezar por el camino contrario, o sea, en lugar de empezar por semanas, vamos a empezar tal como lo formularon Kermack y McKendrick, y es con ecuaciones diferenciales. Entonces, te recuerdo que cada vez que aparezca este simbolito, esto es la derivada, esto lo podemos interpretar como la velocidad. Así que esto es la velocidad a la que cambia el número de personas que tenemos etiquetadas como susceptibles. Fíjate que esta velocidad es negativa, eso significa que siempre vamos a perder susceptibles, lo cual es lógico, al principio todo el mundo es susceptible, ¿vale? Por tanto vamos perdiendo siempre, ¿no? O sea, no hay manera, habría una manera de recuperar susceptibles, pero que no está en este modelo, que sería que perdamos la inmunidad. O sea, que pase el tiempo, pasen los meses, por ejemplo, ya perdamos nuestra carga de anticuerpos, o que no hayamos desarrollado suficientes células de memoria, y entonces volvamos a ser susceptibles, o que estemos modelando una epidemia con varias cepas, con varias variantes, y entonces seamos susceptibles de otra variante, ¿vale? Pero bueno, en principio, en el modelo más básico, vamos a suponer que solo podemos perder susceptibles, y una vez que sales de aquí ya no vuelves a ser susceptible nunca más, ¿vale? Bien, de palabra diríamos que la velocidad a la que se contagia a los susceptibles es negativa y es proporcional a, vamos a explicar este término, a cuántos hay. Evidentemente, si hay 1000 personas susceptibles, pues hay 1000 veces más probabilidad, ¿no? de que alguien se contagie, ¿no? Si hay solo una persona susceptible en la población, bueno, pues hasta que esa persona se encuentre con un infectado, pues es más improbable, ¿no? Entonces, si hay 100 susceptibles, pues hay 100 veces más probabilidad de que algún susceptible se contagie, ¿vale? Por eso esto es proporcional a ese. También es proporcional al número de infectados. Evidentemente, cuanto más infectados hay,
pues más probable es infectarse. Pero fíjate que aparece dividido por la población total, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque lo que nos importa no es solo cuántos infectados, sino la probabilidad de infectarnos cuando nos encontramos con alguien. Entonces, el numerito I partido por N, ¿vale? Sería como un tanto por ciento. O sea, nos está diciendo cuál es el porcentaje de gente potencialmente infecciosa, ¿vale? Y este numerito beta, ¿vale? Lo que nos va a decir es cómo de efectivo es el contagio, porque yo me puedo encontrar con muchos infecciosos, pero no me contagio nunca, ¿vale? O sea, muchos infectados, pero no me contagio nunca porque son poco infectados. La grabación. Voy a intentar darle otra vez. Bueno, este es un ejemplo súper famoso también de un internado en Reino Unido. Como era un internado, se cumplían algunas de las hipótesis del modelo, y es que todo el mundo es un sistema cerrado en el que nadie puede escaparse, ¿no? Y entonces, bueno, pues se vio también que un brote de gripe, y se puede ver bastante bien que el modelo este sencillito captura en esencia el brote ese de gripe. O sea que de nuevo los modelos son sencillos, pero son útiles, ¿no? Como decía Vox. Bueno, vamos con la otra ecuación. La tercera es una consecuencia de estas dos. De nuevo, cuando aparezca la derivada, esto es una velocidad, ¿vale? Pues esto nos dice, ¿a qué velocidad cambian los infectados? Y fíjate que tiene dos términos, uno positivo y otro negativo, ¿vale? Esto lo que significa es que esto puede crecer si este numerito es más grande que este, es decir, el número de infectados puede crecer o puede decrecer, ¿no? Si este numerito gana este otro, que es lo que hemos visto antes en esta curva. Tenemos una fase de crecimiento y una fase de decrecimiento. Y luego, si estás familiarizado con el cálculo, hay un punto que es el máximo, que es el punto en el que la derivada de una función es cero, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestro modelo, podemos saber dónde ocurre ese máximo, ¿vale? Si igualamos esta derivada a cero, ¿vale? Si coges esta ecuación, tachas esto y lo igualas a cero, nos quedaría una ecuación que nos diría cuántos susceptibles tendríamos que tener, ¿vale? Para que la infección alcance su máximo. Y eso lo veremos luego, es lo que se llama inmunidad de rebaño. Vale, y luego la tercera ecuación nos dice a qué velocidad crecen los recuperados, entendiendo por recuperados, ya digo, todas esas cosas, ¿no? Entonces fíjate que lo que nos dice es que, evidentemente, cuantos más infectados hay, pues más gente muere, más gente se hospitaliza, más gente se recupera de manera natural, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esta constante proporcionalidad nos está midiendo todos esos mecanismos. Y que sea proporcional a los infectados, pues es una cosa de sentido común, ¿no? Cuanta más gente tiene una enfermedad, pues más gente se puede morir de ella, evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues este es el famoso modelo SIR, es un modelo que vamos a implementar ahora con el Excel, y ya digo, es un modelo razonablemente bueno teniendo en cuenta la simplicidad de sus hipótesis. Entonces, dime, ¿alguna pregunta de esta parte? Bueno, por ahora no. Muy bien. Bueno, como decía, una consecuencia de esta ecuación, si tú sumas las tres ecuaciones, ves que este término es el mismo que este, pero con un signo menos, y este término es igual que este con un signo menos. Entonces, si yo sumo las tres ecuaciones, lo que me queda es que la velocidad con la que cambia S más la velocidad con la que cambia I más la velocidad con la que cambia R es cero. Eso sí, cuando algo tiene derivada cero significa que no cambia, ¿vale? ¿Y qué es lo que no cambia? Pues la población total. Entonces, este modelo solo vale si tenemos a una población en la que el número total de personas no cambia. Por ejemplo, en ese internado del que hablaba antes. Pero esto no es cierto en el caso del COVID. En el COVID, en el momento en el que se decretó el confinamiento, pues el número de personas susceptibles, ¿vale?, desapareció. Ya no eran susceptibles porque estaban en su casa, ¿vale?, salvo que tuviesen algún contacto, etcétera. Con lo cual esta hipótesis no vale, con lo cual este modelo no vale para una situación en la que reaccionamos a la propia epidemia, ¿vale?, que es una de las hipótesis que no contempla prácticamente ninguno de los modelos conocidos, ¿vale? Y es cómo las personas reaccionan a la información, ¿vale? Los modelos de epidemias hasta la fecha son modelos que están muy bien para epidemias del mundo salvaje o para infecciones dentro del cuerpo en la que si no tomamos medidas de ningún tipo, pues tiene un curso la infección, el sistema inmune responde o lo que sea y ya está, ¿vale? Pero son muy malas para epidemias en humanos, sobre todo cuando la letalidad hace que nosotros reaccionemos a la epidemia. Entonces hay una corriente ahora de pensamiento que dice que estos modelos deberían parecerse un poco a los modelos económicos, en los que, igual que la demanda se adapta a la oferta y la oferta a la demanda, bueno, pues los susceptibles se adaptan a los infecciosos y los infecciosos a los susceptibles. O sea que realmente el número de susceptibles va cambiando en función de la información, ¿vale? Pero bueno, eso ya para otra vida. Bueno,
Esto es la versión continua del modelo, ¿vale? Porque se llama continua porque tenemos derivadas y suponemos que podemos medir el tiempo con la precisión que nos dé la gana. En la práctica, los datos epidemiológicos se cogen, en el mejor de los escenarios, se cogen por días, ¿vale? Entonces, una manera de analizar este modelo es, como sabemos que la población total no cambia, en lugar de trabajar con el número de personas susceptibles totales, infectados totales y recuperados totales, lo que se hace es trabajar con proporciones, ¿no? Con tantos por ciento. ¿Vale? Esto sería la fracción de susceptibles, la fracción de infectados y la fracción de recuperados. ¿Vale? Si multiplicamos por 100 tendríamos el porcentaje de cada uno de esos tres. Esto simplifica bastante las ecuaciones porque eliminamos esta n, ¿vale? Y de nuevo, lo que vamos a hacer es deshacer el truco que hicimos antes. Antes usamos la definición de derivada para encontrar esa exponencial y ahora lo vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a utilizar la definición de derivada para romper estas derivadas y convertirla en datos que podemos medir por semana. Entonces, en lugar de tener velocidad de algo, como aquí, lo que vamos a tener es cuántos casos hay en la semana actual o la semana que viene comparados con la semana anterior. Vale, pues vamos a echarle matemáticas, ¿vale? No te quiero de nuevo asustar con esto, pero es sencillo, ¿vale? Cogemos las derivadas y ahora reemplazamos esto por esta formulita de aquí, ¿vale? Y lo único que en lugar de expresarlo así como con paréntesis, vamos a ponerle un subíndice, ¿vale? Esto es la semana n más 1, esto es la semana n más 1, semana n, etcétera, ¿vale? Y esa división, este numerito h que nos daba la unidad de medida, ¿vale? Pues aquí va a ser lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto va a afectar a las unidades de estos numeritos. Por ejemplo, este gamma nos dice cuánta gente se recupera por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? Pues la que estemos utilizando para medir, para comparar con los datos. Si estos son semanas, pues esta beta y esta gamma van a medirse en cosas por semana, ¿vale? Si estos son días, pues cosas por día. Y si estos son segundos, pues cosas por segundo, ¿vale? Pero bueno, primer paso, rompemos la derivada, pasamos el tiempo de la unidad de medida al otro lado. Y siguiente paso, despejamos de estas ecuaciones, ¿no? Dejamos en un lado lo que va a pasar la semana que viene. Y llegamos a estas ecuaciones de aquí, ¿vale? Esto lo que nos dice es cómo podemos nosotros tratar de inferir qué va a pasar la semana que viene en función de lo que está pasando en la semana actual, ¿vale? Fíjate que la semana actual aparece en dos sitios. Aparece aquí con un 1 delante y luego aparece aquí con este numerito, ¿vale? Y estas son las ecuaciones que nos vamos a llevar a la hoja de cálculo y vamos a programar nuestro primer modelo SIR utilizando una hoja de cálculo, lo cual es algo que no mucha gente ha hecho. Vas a ver que es súper sencillo, sobre todo tú que sabes Excel, y vas a ver que ya puedes preguntarle cosas al modelo, ¿vale? Que van más allá de lo que hacíamos en la pandemia, que era ver la tele y a ver cuando la curva esta se doblegaba, ¿no? Ya podemos aprender muchas cosas sobre la propia pandemia. Entonces vamos a coger estas ecuaciones, voy a copiarlas. Bueno, un poco de notación antes de seguir. Esto es lo que hablaba antes de la force of infection, ¿vale? Hay muchas variantes del modelo SIR que son todo igual salvo lo que está en esta cajita. Y lo que tratan de ver es, bueno, cómo podemos modificar, cómo podemos hacer, tener más en cuenta, pues que hay sociedades que están son muy cerradas y hay muchos contactos comunes, con lo cual este número está sobreestimando los contactos. Por ejemplo, cuando son epidemias en tribus o en poblaciones muy pequeñas, pues esto está sobreestimando la capacidad de infectar, ¿vale? Pues hay gente que trabaja en mejorar esa parte del modelo, ¿vale? Bueno, luego volvemos ya al número básico. Vale, vamos a ir al Excel. Voy a abrir otro Excel nuevo. Luego te comparto ese. Vale, deberías verlo ya. Una hoja nueva. Sí, sí. Vale. Vamos aquí a poner modelo SIR. Voy a pegar por aquí las ecuaciones para que no se me olviden. Esto es una imagen, ¿vale? Para que luego nos acordemos. Vale, pues ahora lo mismo que antes, ¿no? Vamos a poner el tiempo. Vamos a darle unas cuantas semanas. Ahora ya necesitamos el número de susceptibles, el número de infectados. Fíjate que estoy hablando de infectados, en realidad la palabra correcta debería ser infecciosos. Pero este modelo no distingue
entre estar infectado y ser infeccioso y estar infectado y no serlo, ¿vale? Y luego recuperados. Vale. Aquí en lugar del número básico, que no lo sabemos de momento, vamos a definir el parámetro beta, el parámetro gamma y lo que llamamos el delta de tiempo, que nos mide la escala temporal. A este lo vamos a medirlo todo por días, ¿vale? Aquí vamos a suponer que tardamos unos 7 días en recuperarnos, ¿vale? Como este numerito es número de casos recuperados por persona y día, ¿vale? Tiene dimensiones de 1 partido por día. Entonces, si es una semana, pues este numerito va a ser 1 entre 7, ¿vale? Y luego este de momento lo vamos a dejar, voy a ponerle 1, pero porque lo vamos a dejar libre, ¿vale? Y vamos a jugar con qué pinta tiene la epidemia cuando cambiemos ese numerito, ¿vale? Voy a mover esto para arriba, que no moleste. Vale. Bueno, vamos a empezar con digamos, 0,999, o sea, 99,99% susceptibles. Vamos a poner 1 menos estos susceptibles y 0 recuperados, ¿vale? Esto es el principio de la pandemia, ¿vale? Casi todo el mundo. Esto es 1 entre 10.000. Podemos coger 1 entre 1.000.000. Bueno, eso ya como nos dé la gana, ¿vale? Simplemente estamos poniendo unos numeritos. De nuevo, si cambiamos este numerito, esta fórmula ya se nos actualiza. Vale, pues vamos a implementar las fórmulas. Lo que estamos diciendo es, el valor de esta celda va a ser el de la semana anterior. Voy a sacar aquí, bueno, lo voy a hacer igual. El de la semana anterior menos el beta, pero ojo, porque aquí quiero que esto siempre sea la celda 2, multiplicado por el número de susceptibles la semana anterior, por el número de infectados la semana anterior y por este paso de tiempo, que es 1, porque estamos midiendo, esto lo hemos puesto en las unidades que toca, ¿vale? Si pusiéramos aquí por minuto, pues tendríamos que multiplicar aquí por un numerito que nos convierta a minutos, ¿vale? O sea que veis que este delta no vale para nada, pero bueno, lo digo por si a veces uno tiene unos datos epidemiológicos recogidos en unas unidades y lo quiere convertir, pues ya está. Bueno, y ahora vamos a hacer esta otra fórmula aquí. Vamos a tener los infectados la semana anterior. ¿Lo ves bien? Lo voy a poner más grande. Creo que lo veo, sí. Ah, sí lo ves, vale. Pues esto es los anteriores, ahora más, paréntesis, esta beta, pero cuidadito que no la queremos estropear luego, por los infectados anteriores, por los susceptibles anteriores, y ahora le resto este parámetro gamma por los infectados anteriores, y esto por el paso de tiempo, que ya digo es un poco tonto, pero bueno. Aquí he puesto delta con el head, con el dólar, sí. Vale. Y los recuperados, podría poner esta fórmula, o también podría poner 1 menos todo lo que tenga aquí, ¿vale? Porque en realidad lo que no sea susceptible ni infectado va a ser recuperado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro primer modelo, ¿vale? Vamos a copiar las fórmulas. Hasta que no copiemos todas no funciona bien porque, ¿vale? Bueno, esta daría igual, pero vamos, estas dos no funcionan bien. Y ya está, ya tenemos nuestra epidemia. Vamos a pintarla, a ver qué pinta tiene. En realidad la curva que nos interesa es la de infectados, así que voy a representar solo la de infectados. Bueno, como es muy listo Google, ya nos da la representación más útil. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra bonita epidemia, ¿vale? Entonces fíjate que ya podemos extraer consecuencias interesantes, ¿no? O sea, este modelo nos dice, empezando solo con un infectado por cada 10.000, en una población de 10.000, ¿vale? Si contagiamos en promedio por cada contacto que se produce, contagiamos a 1 por día. Fíjate que ahora el 1 por día no tiene que ver con el 1 del modelo exponencial, porque ahora las unidades, o sea, no solo importa el 1 por día, sino el 1 por día y por susceptible, ¿vale? O sea, este beta tiene unidades de por día y por susceptible. Pero bueno, empezando por 1, fijaos que nos cuesta alcanzar el pico de la epidemia pues unos 17 días, ¿vale? Si yo pongo aquí un 2, ¿vale? Pues ocurre más rápido, ¿vale? Lo cual es curioso, ¿no? Porque uno podría pensar, jolines, si contagio a más gente, ¿no? La exponencial debería ser más gorda. Y efectivamente, la exponencial es más gorda. Voy a volver a poner el 1. ¿Vale? Fíjate que este numerito, esta curva es más suave, ¿vale? Le cuesta mucho tiempo alcanzar un cierto valor. Y ahora, pues, o 3, van a ser más bestias.
¿vale? Esto luego te explico por qué está pasando, ¿vale? Pero bueno, fíjate que esto ocurre muy rápido, llegamos a un valor mucho más alto de infectados, ¿vale? Y luego esto empieza a decrecer, ¿vale? ¿Esto por qué está pasando? Bueno, pues esto está pasando porque estamos usando una unidad de medida muy gorda. Cuando hemos cogido la derivada y hemos sustituido la derivada por la resta dividida por el tiempo, eso es una aproximación que no corresponde con la realidad, porque la realidad hemos dicho que, a ver si lo tengo aquí a mano, y lo pego ahí para no estar echando atrás. Técnicamente, la derivada es el límite cuando la unidad de tiempo va a cero, pero claro, 1 es una unidad de tiempo muy tonta, ¿no? O sea, muy demasiado grande, ¿vale? Entonces fíjate que no hemos conseguido afinar. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 1 entre 7, o sea, midiésemos la unidad, pues ahora ya este tiempo ya no son días, ¿vale? O sea, cada 7 de estos es un día. O si yo pongo aquí 1 entre 10, pues es un décimo de día. Entonces ves que la curva se suaviza, pero tengo que simular más décimos de día, ¿no? Pero bueno, esas oscilaciones que veíamos son una consecuencia de usar aquí un número muy gordo, una unidad muy gorda. Pero bueno, volvemos un poco a nuestro tema. Fíjate que cogiendo o infectando solo a uno por susceptible y por día, ya tenemos una infección que afecta pues, al 60 y tantos por ciento de la población, ¿vale? Si bajamos a 0,8, ¿vale? Pues estamos haciendo dos cosas. Ya el número máximo, fíjate que es más bajo, ¿vale? Es 0, no llega a 0,6 y además tardaríamos 20 días. Entonces, de nuevo, este es un modelo muy simplificado, porque estamos suponiendo que todo el mundo es susceptible, que no reaccionamos, pero este modelo lo que nos dice es cuál sería el escenario si no hiciésemos nada, o sea, si no tomásemos ningún tipo de medida, ¿qué podríamos esperar? ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto desde otro ángulo y es añadiendo a los susceptibles a nuestra curva, para entender bien qué es lo que está pasando aquí. Entonces, otra ventaja de los modelos matemáticos, ves que todo este curso va de vender modelos matemáticos. Bueno, otra ventaja es que podemos aprender cosas que no podemos ver. Normalmente en una epidemia lo que uno ve son los infectados, pero no vemos los susceptibles. Asumimos que hay muchos, pero no sabemos qué les está pasando, ¿no? Cómo está evolucionando, ¿no? Pero en un modelo matemático, y eso ya contaré al final cómo se hace, solo tenemos datos de una de estas columnas, pero podemos aprender de las demás. Vamos a insertar la gráfica. Vale. Bueno, pues fíjate que aquí estamos entendiendo un poco qué es lo que está pasando. ¿Vale? Realmente lo que está pasando es que al principio el crecimiento es exponencial, pero enseguida el número de susceptibles deja de ser constante, cae rápidamente y gracias a que, bueno, gracias, o por culpa de que mucha gente se está contagiando, ya cae a cada vez menos gente y la epidemia se para sola. Pero no se para porque estemos reaccionando, ¿vale? Se para simplemente porque ya no queda nadie más a quien infectar. Luego fíjate otra cosa interesante. Voy a cerrar esto. Otra cosa interesante. A partir de aquí, del día 19 o 20 incluso, ya no quedan susceptibles que contagiar. Pero todavía no ha terminado la pandemia o la epidemia, ¿vale? Vamos a añadir un poco más de días. Aquí, a ver. Parece que es así. Sí, vale. Bueno, pues fíjate que incluso cuando ya no quedan susceptibles, la epidemia sigue y eso tiene que ver con esta fase de aquí, ¿no? La fase en la que la gente tarda en recuperarse una semana. Entonces hay un retardo, que fíjate que es más o menos 7 días, ¿no? Del día 20 al día 27, en el que todos los infectados nuevos se siguen recuperando, pero es que todavía tenemos muchos de los anteriores. Es decir, en el día 20 se está recuperando el que se contagió en el día 13. Entonces fíjate que hay mucho retardo entre que desaparecen los susceptibles y la epidemia se acaba. De nuevo, esto es un modelo que habla solo de epidemias incontroladas, ¿vale? No digo incontrolables, sino incontroladas. O sea, no estamos haciendo nada para controlarlo, simplemente se infecta a todo el mundo. Pero también puede ser una metáfora de qué podemos conseguir con mitigación. Entonces fíjate que con mitigación podemos hacer lo siguiente. Si bajamos nosotros manualmente la curva de susceptibles, ¿vale? Porque confinamos a la gente de un día para otro, ¿no? Que sería como coger esta curva y de nuevo bajarla muy rápidamente. Aún así,
la pandemia nos separa. Y eso fue lo que nos pasó, digamos, durante el brote del 2020, ¿no? Que ya había un confinamiento masivo en muchos países, pero los casos seguían subiendo, subiendo, subiendo. Y es lo que está pasando aquí. O sea, que incluso cuando ya hemos bajado muchísimo los susceptibles, la curva sigue su ritmo, ¿vale? Y aunque quitásemos a todos, bueno, pues todavía hay un tiempo hasta que vemos la epidemia detenerse. De nuevo, si desconfinamos muy rápido, es decir, si estos susceptibles de nuevo reaparecen, ¿no? Imagínate que cortamos aquí el grifo y lo volvemos a enchufar aquí, o sea, movemos esta parte aquí, bueno, pues todos estos infectados volverían a infectar, con lo cual podríamos tener brotes secundarios, segundas olas, etcétera, etcétera. De nuevo, fíjate que es un modelo muy sencillo, es la madre de todos los modelos en el sentido de que muchos modelos se inspiran en este, pero nos proporciona información muy interesante que simplemente observando los datos no tendríamos. Entonces, por seguir con mi haciendo apóstata, digamos, de los modelos matemáticos. Normalmente desde el mundo de la biología y de la epidemiología y de la propia inmunología no se ve el valor de los modelos porque se piensa que un modelo tiene que capturar toda la información sobre las proteínas, el receptor, el ligando, la dinámica, la cinética, ¿vale? La señalización, la fibra de actina dentro de la célula, ¿vale? Pero el propósito de un modelo no es describir la realidad, es generar información que no es evidente a los datos. Y de nuevo, generar hipótesis y experimentos, ¿vale? En el caso de esto podríamos hacer ese experimento que decía, ¿no? Corto el grifo a partir de aquí. De hecho, imagina, vamos a hacer ese experimento. Si yo cojo en el día 15 y pongo a 0 los susceptibles, ¿vale? Fíjate que lo que hemos hecho es que todos desaparezcan, ¿vale? Pues evidentemente ya no sigue habiendo casos nuevos, ¿vale? Pero tarda un tiempo hasta que estos se recuperan, ¿vale? O sea que esto es un experimento que uno podría proponer, un experimento epidemiológico, ¿vale? Pero fíjate que es un experimento que nos permite generar situaciones intermedias o situaciones realistas, ¿vale? Bueno, preguntas, dudas. No. Vale. Bueno, pues termino de contar un par de cosas del modelo SIR y hacemos un descansito si quieres y luego seguimos con otros temas. Vale. Vale. A ver, este numerito, que se llama la fuerza de infección, normalmente se factoriza en dos términos, que es esta I partido por N, que ya es lo que hemos llamado I minúscula. Ay, perdona, que no estoy compartiendo la presentación otra vez. Había vuelto a ella. Vale, lo que decía. Esta cajita de aquí, lo que se llama fuerza de infección, tal como está escrito aquí, es el producto de dos cosas. Esta beta, que me dice cuál es de alguna manera, cuántos casos por día o por unidad de medida, cuántos casos por día por infeccioso y por fracción de infectado me están cambiando la tasa de infección, ¿vale? Y normalmente se factoriza así, pero esa beta se puede descomponer. Se puede descomponer en el número promedio de contactos por día, que esto tiene que ver con nuestra vida social, o por semana o por la unidad que sea, y esta P, que es la probabilidad de contagio, y es no solo importa con cuánta gente contacto, sino cuál es la probabilidad de que yo contagie. Por ejemplo, si llevo mascarilla, evidentemente baja la probabilidad, aunque me esté viendo con mucha gente. Entonces, hay dos tipos de formas de mitigar, ¿no? Lo que se llaman intervenciones no sanitarias, ¿no? Una es atacar a la C, y es reducir los contactos, y otra es atacar a la P, que es reducir los contagios, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí cosas como ponerse mascarilla, etcétera, está afectando. ¿A cuál de las dos dirías tú? A la probabilidad de A contagio. la probabilidad de contagio, evidentemente, ¿vale? Y luego, cosas como quedarse en casa, pues estarían afectando al número promedio de contactos por día. Vale. Vamos a definir el número reproductivo básico para el modelo SIR. El del modelo este exponencial era muy sencillo. Era mirar cada semana o cada día el número dividido por el número anterior y luego dividir por la unidad de medida, ¿vale? Ahora tenemos que tener un poquito más cuidado. Entonces, este número se puede definir como la probabilidad de contagio, el número promedio de contagios y luego la duración de la fase infecciosa, ¿vale? Fíjate que si volvemos a esta ecuación, esto tiene unidades de personas por día, esto tiene unidad de personas, ¿vale? Y esto no tiene unidades, ¿no? Porque es una fracción. Luego la beta tiene unidades de algo partido por día. Igual que antes puse 1 entre 7 para el gamma, pues el beta también tiene unidades de 1 partido por día.
Entonces fíjate que P es una probabilidad, no tiene dimensiones, C es un número de contactos, no tiene dimensiones, así que perdón, C tiene dimensiones de 1 partido por día, ¿vale? Porque es el que lleva la parte temporal del número promedio. Entonces, para que esto no tenga dimensiones, multiplicamos por una unidad de días, que es la duración de la fase infecciosa, ¿vale? La lógica detrás de esto es que tú solo puedes contagiar los días en que eres contagioso. Entonces, para el modelo SIR, el número este es el cociente de estos dos. Si nos vamos a nuestro Excel que hemos hecho aquí, voy a compartir. ¿Vale? Podemos definirnos aquí una casillita que sea R0, que sea el cociente entre esto y esto. ¿Vale? Entonces, fíjate, aquí hemos metido números un poquito a ojo, hemos dicho, bueno, la gente tarda una semana en recuperarse. Vamos a suponer, por ejemplo, que esto sea una persona contagiada por contacto y día, ¿vale? Pero fíjate que esto nos daría un número reproductivo de 7. Para la cepa original sería demasiado grande. Para Omicron pues sería quizá pequeño, ¿vale? Pero de nuevo, ventaja que tiene el modelo, que estamos traduciendo información dinámica que nos dice cómo es esta exponencial, ¿vale? Esta exponencial de crecimiento tiene que ver con estos parámetros, con un número estático, ¿vale? Que nos dice cómo sería la epidemia, o sea, cuánta gente en promedio contagia cada uno, ¿vale? En la fase exponencial. Y de nuevo, podemos ver esto como el número al que hay que atacar, o podemos atacar estos dos. Evidentemente, esta gamma la podemos atacar de dos maneras, porque yo le he dado la interpretación de recuperados, ¿vale? Pero hay otra interpretación, y es, una vez que a una persona le detectas que está infectada, la retiro, ¿vale? ¿Eso a qué estaría atacando? Pues volviendo a esta... A ver si lo consigo otra vez. Volviendo a esta presentación, o sea, a esta diapositiva, ¿vale? Estaríamos atacando la duración de la fase infecciosa. Es decir, si cada vez que yo encuentro un infectado le pongo en cuarentena, ¿vale? Si consigo detectar tempranamente los casos, que es lo que se hace con los test rápidos, por ejemplo, pues es otra manera de mitigar, ¿vale? Que no es ni reducir contactos ni reducir probabilidad, sino reducir duración de la fase infecciosa. Entonces, de nuevo, un modelo sencillísimo que se puede hacer en un Excel, nos está dando muchísima información de cómo podemos atacar la propagación de la epidemia. Vale, un último apunte antes del descanso, ¿vale? La inmunidad de rebaño nos dice cuál es el porcentaje de gente que tiene que estar contagiada para alcanzar el pico de la epidemia, ¿vale? Entonces, si volvemos a las ecuaciones, volvemos a esta ecuación de aquí, si decimos el máximo de infectados es cuando esto es igual a 0, nos queda aquí una ecuación, ¿vale? Que sería beta i partido por n por s menos gamma i igual a 0. Si despejo me quedaría beta i partido por n s igual a i, ¿vale? S partido por n es S minúscula, así que si despejo me dice que S minúscula es gamma partido por beta, ¿vale? Y gamma partido por beta es el inverso del número reproductivo básico, ¿vale? Entonces, cuando tengo exactamente gamma partido por beta susceptibles, ¿vale? Que es el inverso de esto, habría alcanzado el pico. Como los infectados es, bueno, digamos, el resto de susceptibles es 1 menos los susceptibles, bueno, pues 1 menos este numerito por 100 me da el porcentaje de inmunidad de rebaño, ¿vale? De nuevo, si volvemos a la página de la Wikipedia, me parece, si no recuerdo mal, aquí, este es el numerito, el herd immunity este que está dando es ese calculito de ahí, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo podemos hacer, ¿no? Si cogemos 10, 1 entre 10 es 0,1, 1 menos 0,1 es 0,9 por 100 por 90%, ¿vale? O sea que de aquí salen estos numeritos de la inmunidad de rebaño que ya sabemos que no funcionan para el brote de COVID. Para el COVID. ¿Y por qué no funcionan? Pues ya que tenía esto. No funcionan por esto. Porque una de las hipótesis del modelo SIR es que en realidad seguimos con esa idea de que todo el mundo contagia por igual, ¿no? De que todas las cosas son más o menos promedio. O sea, que todo el mundo en promedio contagia igual, en promedio se recupera igual. Pero la vida no es un promedio. Entonces hay gente que participa en eventos super propagadores, como este, ¿no? Que está contagiando a todos estos. Hay gente que se contagia y no contagia a nadie. Y hay gente pues que contagia a otro. Y hay gente que contagia solo a dos, ¿no? Entonces toda esta variabilidad hace que las estimaciones que se barajaban cuando se hablaba de la inmunidad de rebaño pues no sirvan para nada.
Entonces ya se vio muy rápido en la pandemia en la primera ola de COVID, que no valía de nada hablar de inmunidad de rebaño, porque era una medida que bueno, no soportaba el concepto, no soportaba las hipótesis que hay por debajo de homogeneidad, de que todo el mundo es igual, etcétera. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, si quieres 10 minutos, Vale. y ahora regresamos. ¿Tienes alguna pregunta de esta parte? No, comentario de que además de las cosas que has dicho de que no son, todos son iguales, no todas las personas emiten la misma cantidad de aerosoles. Efectivamente, Solo para que estás pensando. efectivamente. Entonces, eh, digamos, una cosa buena y mala que tiene, bueno, buena yo creo que en general, pero una buena y mala que tienen los modelos matemáticos es que cualquiera puede criticar un modelo matemático. Es más difícil escribirlos que criticarlos. Pero es bueno, porque la ciencia funciona a base de criticar. Entonces, lo bueno que tiene el modelo matemático es que nos permite apuntar a qué partes del modelo son mejorables. Es mejorable que esto no sea un numerito, sino que sea variable. Es mejorable la ecuación. Es mejorable que esto sea un numerito o sea una función. Bueno, hay muchos sitios donde podemos mejorar y luego lo discutimos. No, Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa. ok. Bueno, el modelo estratificado. ¿Vale? Igual que antes pusimos un cero para simular una situación de confinamiento radical en tiempo cero, ¿vale? Pues una vez que tenemos el modelo, pues podemos hacer estrategias, ¿no? De qué pasaría si yo me autoconfino, si yo me quito de la lista de confinables, etcétera. Bueno, otra cosa importante, esto es lo que ha hecho el grupo de Imperial College, y yo creo que su aportación más importante es tratar de modelar la dispersión en el número de infectados. Es decir, meter probabilidades en estos contagios. No basta con decir que en promedio yo contagio a 3,4, ¿no? Sino que realmente hay que generar esos números aleatorios y a veces contagiaremos a más y a veces contagiaremos a menos. De hecho, ahora se habla de un numerito, que es el número kappa, ¿vale? Y ese numerito kappa lo que mide es la dispersión. Aquí nos dice, esto es como un histograma de, en promedio, o digamos, la probabilidad, o mejor dicho, la distribución de frecuencias de haber contagiado a 0 personas, de haber contagiado a una, de haber contagiado. Entonces, fíjate que en promedio uno puede tener un número entre 2 y 6, pero la mayoría de la gente no contagia a nadie. Bien porque tiene poco contacto social o bien porque es poco infeccioso, ¿vale? Pero luego hay gente que es capaz de contagiar a 40. Entonces estos superpropagadores suben la media y el problema no es solo la media, es la varianza también, ¿no? Hacen que la incertidumbre sea mucho más grande en este proceso. Otras cosas que está haciendo la gente muy interesantes es modelar el periodo este de infeccioso versus no infeccioso también con una distribución de probabilidad, ¿no? Como decía antes, ¿no? Con un modelo estocástico, un modelo aleatorio. De tal manera que no todo el mundo a los 3 días empieza a ser infeccioso, sino que hay un periodo más o menos continuo, tanto para ser infeccioso como para dejar de serlo, y de nuevo eso también introduce variabilidad. Otra cosa que se está haciendo es tratar de ver, teniendo en cuenta cuál es la sensibilidad y la especificidad de los test, por ejemplo la PCR o los test serológicos, ¿vale? Tratar, porque claro, cuando hablamos de infectados, deberíamos decir infectados detectados, ¿no? Cuando decimos, ha habido 500 infectados ayer, ¿no? Pues esos son infectados detectados, ¿no? Pero hay muchos más infectados, ¿no? Bueno, pues otra cosa que se está haciendo es tratar de usar información de sensibilidad y especificidad de los test para inferir cuál es la curva real. Otra cosa es la estratificación fina, ¿vale? En lugar de tener dos grupos, jóvenes y mayores, bueno, pues conociendo las tasas de letalidad, por ejemplo, a distintas edades, pues tratar de modelar cómo podemos estimar cuántos fallecidos va a haber en cada grupo de edad. ¿Vale? Así que bueno, volviendo un poco a este mapa que contaba al principio, ¿vale? Pues un poco el cielo es el límite y los ordenadores son el límite, ¿no? Porque estos modelos no se pueden resolver salvo con un ordenador. No, normalmente no es en Excel, evidentemente, se hace con algún lenguaje de programación como R o Python, ¿vale? Pero la idea que hay detrás de todo esto es, uno en principio puede intentar incorporar cuanta más información biológica tengamos del virus, cuanta más información epidemiológica de cómo se propaga, si es por aerosol o si es por contacto en superficies, información demográfica, ¿no? De cómo es nuestra distribución, cuál es el perfil de contactos, por ejemplo, de la gente mayor o de la gente joven,
o información de datos reales que vamos midiendo con todas las limitaciones que decía de que no sabemos cuánta gente de verdad hay infectada. Entonces, la idea sería meter todo esto en nuestro modelo, pero la realidad nos obliga a ser un poquito más humildes. Bueno, esto es lo que decía de la tarea para sobresaliente, ¿vale? Es crear tu propio modelo, ¿vale? Sería hacer algo parecido a esa hoja de cálculo que yo os voy a mandar, o sea, la podéis toquetear y podéis probar con dos modelos, ¿no? Uno es el modelo SEIR que os decía, ¿vale? En el que este compartimento que es de asintomáticos, que se puede hacer de dos maneras, se puede hacer por contagiados o no contagiados, ¿vale? O sea, hay dos hipótesis, podéis probar las dos y ver cómo cambian las ecuaciones. Y otra es separar a los recuperados en tres categorías, ¿vale? Fallecidos, UCI y alta médica. Ahí lo que quiero que hagáis es que pongáis unos parámetros que estén razonablemente justificados por alguna referencia científica. Por ejemplo, la tasa de letalidad os puede dar una idea de algún parámetro, cuánta gente, qué proporción de gente está en UCI, por ejemplo, de toda la gente que se hospitaliza, etcétera, ¿vale? Bien, y jugar un poco, pues eso, ver el pico de fallecidos, el tiempo hasta alcanzar el pico, la letalidad total, ¿vale? Esa sería una posibilidad, ¿vale? Este sería el modelo, ¿vale? Para ponernoslo fácil, bueno, pues hay que hacer este ejercicio, ¿no? Primero se normaliza, luego discretizamos y esta sería, bueno, sería como una versión cero del modelo. Ya digo que este no tiene separado por recuperados y aquí fijaos que el factor, la fuerza de la infección, aquí tenemos a la I, ¿vale? Pero si los latentes también son infecciosos, habría que añadir otro término con una beta más pequeñita, porque son menos infecciosos, ¿vale? Para incluirlos en este término y en este término de aquí, ¿vale? Eso os lo dejo ahí como idea. Bueno, lo que os decía de los parámetros, ¿no? Lo más sencillo es tener en cuenta que todos estos parámetros que aparecen aquí se miden en inverso de tiempo. Por ejemplo, cuántos por día o cuántos por semana, ¿vale? Lo normal es trabajar por días porque es lo que proporciona los datos empíricos, ¿vale? Nosotros no vamos a ver cómo ajustar los modelos, por eso os digo que, bueno, intentéis buscar en la literatura estimaciones de días para poder luego utilizar el inverso de eso, ¿vale? Como una estimación de los parámetros que tiene el modelo. Vale, una cosa cultural, que esto también está cambiando y lo digo para cuando leáis la sección de método de algún artículo que tenga una sección de modelo matemático, ¿vale? Hay como dos grandes escuelas de lo que se llama ajustar un modelo, ¿vale? La escuela clásica, que es la más utilizada porque es la más rápida y existen soluciones para muchos tipos de software, que es lo que se llama la regresión o lo que se llama el mínimos cuadrados. Básicamente lo que se hace es probar o elegir qué parámetros del modelo, que serían los que provocan las curvas estas continuas, hacen que la diferencia entre la curva continua y los datos de verdad, ¿vale? Que eso sería el error, sea lo más pequeño posible, ¿vale? Si yo probase otro parámetro, pues a lo mejor la curva continua roja iría así, entonces sería terrible, porque fíjate, si la curva va así, pues es que estoy lejísimos de todos los datos, ¿no? Otro parámetro podría ser muy bueno por aquí, pero luego muy malo por aquí, pues eso también sería malo, o al revés, ¿no? Muy bueno para el azul, pero muy malo para la roja. Bueno, pues todo lo que se trata es de buscar el conjunto de parámetros que hace que las curvas que estamos modelando se aproximen lo máximo posible. Y luego está la versión más moderna, que es probabilística, que se llama la inferencia bayesiana, que ya empieza a sonar pues en las ciencias sociales y en biología también, y que lo que se trata es de buscar no solo qué parámetros son los mejores, sino qué conjunto de parámetros son los más plausibles, ¿vale? Entonces la idea es muy sencilla. Imagínate que tenemos una caja que tiene 4 canicas, ¿vale? Y no sabemos cuáles son. Pueden ser azules o pueden ser blancas, ¿vale? Y ahora imaginemos que saco una canica, la vuelvo a meter, saco una canica, la vuelvo a meter, saco una canica, la vuelvo a meter, ¿vale? Antes de sacar ninguna canica, yo sé que tengo 4, pero no sé de qué tipo son. Entonces podría tener 4 blancas, 3 blancas y un azul, 2 y 2, etcétera, ¿vale? Una vez que he hecho el experimento, es decir, la primera vez que saco un azul, ¿vale? Pues ya descarto esta posibilidad, ¿vale? Si yo saco una azul, es imposible que mi urna original tuviese canicas blancas, ¿vale? Podría ser esta, ya habría sido casualidad, porque de 4, bueno, tendría como 3 a 1, ¿no? de probabilidad. Luego esta es menos probable,
Esta es la más probable de todas, ¿no? O sea, tengo cuatro maneras de que la canica que saco sea una de estas cuatro, ¿vale? Así que fijaos, si saco una canica, descarto esta hipótesis y la hipótesis más fuerte es esta, ¿vale? Si yo ahora saco, por ejemplo, como decíamos antes, una azul, luego una blanca y luego una azul, pues descarto el que todas sean blancas y descarto el que todas sean azules, porque he sacado una blanca, ¿vale? Y ahora, entre todas las posibilidades, bueno, pues se puede hacer como una especie de diagrama de árbol, ¿no? La primera canica es azul, la segunda blanca, cuántas formas tengo de las urnas que me quedan, que son estas, ¿no? Cuántas, aquí tengo tres posibilidades, ¿vale? Más dos de aquí, más una de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, si la tercera es un azul, de lo que me he quedado, tengo de esta urna una posibilidad, de esta dos posibilidades y de esta tres posibilidades. Entonces, bueno, si uno va siguiendo la pista y va echando la cuenta, ¿vale? Pues al final llegamos a estas maneras de producir, que es contar, ¿no? Cuántas ramas tengo coloreadas en negro, dividimos por el número de posibilidades y esto nos saca la probabilidad. ¿Vale? Bueno, pues esto que bueno, está pensado como para bolitas, canicas, etcétera, pues esto se puede extender a cualquier modelo. Entonces es matemáticamente complejo, hay ordenadores que ya lo hacen, pero tardan mucho más que mínimos cuadrados. Y entonces, bueno, ya digo, es la tendencia por la que se va, porque lo bueno que tiene esto es que no nos dice la respuesta correcta es esta urna, ¿vale? Que es lo que nos diría, o esta urna, ¿no? Que es lo que nos diría a lo mejor el mínimos cuadrados. Lo que nos dice es que hay una cierta probabilidad de que sea esta, otra de que sea esta y otra de que sea esta. Y con eso también podemos generar incertidumbre, ¿vale? Podemos ponernos en el peor escenario posible. Y en el caso de epidemias, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Poniéndonos en el peor escenario posible o en un rango de escenarios muy grande, ¿cuál es el rango de posibilidades que esperamos ver? ¿Vale? Bueno. Entonces, volviendo un poco al eslogan, ¿no? de la clase de hoy, ¿no? De que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, ¿vale? Pues ese modelo del que te hablaba antes es útil porque nos ha permitido poner el énfasis en un problema oculto a los modelos basados en el modelo SIR determinista, ¿vale? Que es el problema de la predecibilidad. ¿Vale? Entonces, la predecibilidad tiene tres grandes problemas, ¿vale? Unos son más atacables que otros. El primer problema es la calidad de los datos. ¿Vale? Ya sabemos que en una pandemia los datos suelen ser bastante pobres, se recogen incompletos, a veces se recogen tarde. De hecho, a veces los lunes se reportan todos los datos de viernes, sábado y domingo. No todo el mundo se hace test que está infectado porque no sabe que está infectado. No todo el mundo que se hace un test lo reporta. ¿Vale? O sea que tenemos información bastante poco confiable. Otro es la calidad de los modelos. Ya hemos visto que hay modelos demasiado limitados. El propio SIR es un modelo muy limitado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues a veces el modelo no permite no permite predecir nada porque ya las hipótesis que hay por debajo no son creíbles en absoluto, ¿no? Y luego el problema que destapamos un poco con este trabajo, que es el de la incertidumbre intrínseca a la dinámica. Y voy a intentar explicar un poco estos tres. Empezamos por el problema de los datos, ¿vale? De nuevo, un artículo de divulgación, por si quieres leer un poco de ello. Esto es uno que escribí con unos colaboradores de la Universidad de Deusto, que ellos trabajan en el tema de la democratización de los datos, ¿no? De cómo los datos que generamos los ciudadanos deberían ser de los ciudadanos. Pero bueno, parte del artículo iba sobre eso, ¿no? Sobre cómo, digamos, democracia e información van de la mano. Pero otra parte es un criterio para medir la calidad de los datos, ¿no? Entonces, los datos, digamos, datos para la toma de decisiones se consideran buenos, ¿vale? Si tenemos un volumen grande de datos, y muchas veces tenemos un volumen grande de datos. En las pandemias no demasiado, porque a veces solo tenemos datos de contagios o de hospitalizaciones y fallecidos. Luego empezaron a incorporarse datos, por ejemplo, de aguas residuales, pero en general los datos no son demasiado ricos. Buenos datos deberían ser dinámicos y eso sí que lo tenemos, es decir, queremos datos que cambien en el tiempo, ¿no? Porque las tendencias a veces son más informativas que los números absolutos. Variedad, que es lo que decía, ¿no? No podemos tener todos los datos basados en PCR, ¿vale? Lo mejor es tener distintas fuentes de datos que nos permiten contrastar distintas hipótesis, que sean, como decía, cambien y además sean variables, o sea, que tengamos dinámica y que esa dinámica sea suficientemente rica. Si observamos 3 días, pues no nos da tiempo a ver nada, y que sean veraces, ¿no? Que sean creíbles. En el caso del COVID, bueno, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Tenemos pocos datos, se reportan a poca velocidad, como mucho datos por día, pero no tenemos datos por horas, ¿vale? O datos por persona, por ejemplo, ¿no? Otro es la variedad, ¿no? Que tenemos, seguimos a estas alturas todavía con datos agregados de fin de semana,
eh, hay poca variedad porque solo estamos hablando de contagios y fallecidos o exceso de mortalidad, cosas por el estilo. Son poco veraces porque de hecho en el curso de la primera ola el criterio para etiquetar que se consideraba un fallecido de COVID y que no era un fallecido cambió. Pues estos saltos que se ve en la serie temporal de España es por cambios en el criterio. Entonces esto no significa que de repente hubiese muchos muertos, significa que se dejaron de contar y se empezaron a contar de nuevo aquí. Bueno, es un poco desastre, ¿no? Entonces, si ya embutimos esto dentro de un modelo, pues el modelo va a estar muy sesgado por el tipo de datos. ¿Vale? Luego otro tipo de problemas, pues que esto afecta a la parte lo que hablaba, ¿no? De ver la epidemiología como economía. La gente se ajusta al precio, ¿no? O a la demanda. Si hay mucha demanda de papel higiénico, pues crea un efecto llamada para comprarnos papel higiénico. Entonces, en una época en la que la información fluye muy rápido y a veces no es confiable, pues es mucho más difícil predecir los fenómenos de epidemias porque en función de la burbuja en la que uno se mueve informativa, puede pensar que esto del COVID es un camelo y que todo es una gran conspiración para controlar nuestras vidas, o puede que al contrario, ¿no? Cree un efecto de terror, ¿no? Y que la gente se confine, ¿vale? Pero todo esto hace que la predicción sea muy complicada. Pero bueno, supongamos que somos capaces de montar un sistema de vigilancia de epidemias como el que tenemos del clima, ¿no? Tenemos sondas meteorológicas por todo el planeta, compartiendo datos a todo el mundo en tiempo real, con lo cual sabemos temperatura, humedad, lluvia, viento en muchas partes del planeta. Bueno, supongamos que los datos son muy buenos, son muy creíbles, tenemos muchos por día y además son variables. Vamos con el problema de los modelos, ¿vale? Esto ya he hablado bastante de ello. El modelo, evidentemente, se tiene que mover en la dirección de añadir variabilidad, donde seamos capaces de reconocerla, ¿vale? Y en esto ya se está trabajando activamente, no hace mucho, diría en los últimos 10 años, pero bueno, ya afortunadamente los modelos tipo SIR simplificados ya no se usan para predecir, se usan para entender, ¿vale? Pero no para predecir, ¿vale? Y luego está ese problema, digamos, de la complejidad intrínseca de las epidemias, ¿no? Que es, tenemos interacción entre agentes, es decir, lo que hablábamos del primer modelo. Hay muchos amigos de mis amigos que son amigos entre sí, ¿vale? Pero eso va cambiando dinámicamente. Hay fenómenos emergentes que nos explican, por ejemplo, volviendo al ejemplo antes, ¿no? La urgencia por comprar papel higiénico, eso es un fenómeno emergente que no se explica, no se puede explicar a partir de la información que teníamos hasta que ocurrió. Tenemos fluctuaciones, es decir, hay variabilidad en las acciones, en los contagios, en la probabilidad de contagiarse, en la propia respuesta inmune. Hay gente inmunodeprimida, hay gente que tiene un sistema inmune fuerte, ¿vale? Etcétera. Bueno, pues todo esto añade más complejidad, ¿vale? Hay otra fuente, digamos, de incertidumbre que tiene que ver con el propio método científico, ¿no? Los propios científicos, cuando arrancó la pandemia, pues cada uno desde su área de conocimiento se lanzó a intentar ayudar, ¿no? A intentar entender. Entonces, bueno, igual que los economistas, ¿no? Se ríen que dicen que hay un panel de 3 economistas con 12 opiniones, ¿no? Pues fíjate, en 4 meses de pandemia ya había 4.000 artículos científicos hablando de modelos matemáticos para COVID-19. O sea que todo esto genera mucha incertidumbre, ¿vale? Porque no sabemos ya cuál es el modelo más realista, cuáles son las hipótesis, ¿vale? Y mucha gente se dedica a decir, a reportar cómo de buenas son esas curvas continuas que mostraba antes frente a los circulitos. Pero claro, hay muchos modelos que provocan la misma calidad del ajuste. El problema es que las hipótesis pueden ser disparatadas, ¿no? Bueno, ya vamos al tema final, digamos, que quería comentar hoy, que es este de la incertidumbre intrínseca de la dinámica, ¿vale? Y esto es un poco el tema final. Y para mí es a donde deberían apuntar los modelos, que es a un modelo puramente probabilístico. O sea, no tratar de decir cuánta gente va a estar infectada dentro de 10 días, sino qué distribución de probabilidad podemos asociar a cada número de contagios. O sea, con qué probabilidad va a haber 10, con qué probabilidad va a haber 100, con qué probabilidad va a haber 1000, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, citando a Mafalda, ¿no? El mayor de los defectos es no darse cuenta de los defectos, ¿no? Pues el mayor problema de un modelo matemático o de un modelador es no darse cuenta de las limitaciones de sus modelos. Bueno, entonces, para mostrar esta idea, cogimos un modelo clásico, que es el modelo SEIR, añadimos un confinamiento dinámico y luego pensamos que realmente para la discusión que queríamos hacer, la idea esta del estado latente no es relevante. De hecho, si metemos este estado, todavía nuestro argumento es mucho más fuerte, porque todavía hay más fuentes de variabilidad.
O sea que lo que hicimos fue eliminar el estado latente, ¿vale? Y centrarnos solo en la parte de susceptibles, infectados y recuperados. Vale. Lo primero que hicimos fue lo que hace todo el mundo. Bueno, aquí lo hicimos bayesiano. Lo que hicimos fue coger datos reales, en este caso de España, coger el modelo y decir, a ver cómo de bueno es el modelo explicando los datos. Entonces la línea roja nos da la moda, digamos, del parámetro más probable, y las otras dos líneas nos dan el 95% de credibilidad de los parámetros. Esto está en escala logarítmica. En escala logarítmica una exponencial se ve como una línea recta. Entonces puedes ver aquí como en algunas comunidades autónomas la pandemia empezó mucho más tarde, porque veis que hay cero, pero no tuvo un crecimiento exponencial, sino que estaba atenuado, y en otras pues estaban casi en fase exponencial, ¿no? Ves que esto es casi una línea recta. Pero bueno, con esto lo que queríamos ver es que el modelo, a priori, es capaz de explicar los datos, ¿vale? Bueno, pero lo bueno que tienen los modelos bayesianos, como decía, es que no solo nos dan los mejores parámetros, ¿no? Que sería la curva L continua, sino que nos da una distribución de probabilidad de que los parámetros sean unos o sean otros. Y en este caso, fíjate que la curva, la incertidumbre crece exponencialmente también. O sea, no solo la pandemia crece exponencialmente en esta fase, sino que la variabilidad crece exponencialmente incluso cuando la curva ya se está doblando, ¿no? Cuando la pandemia ya se está controlando. En escala logarítmica no se aprecia, pero si volvemos a la escala de toda la vida, bueno, podemos ver aquí que dentro del 95% de probabilidad tenemos todas las situaciones. Tenemos un crecimiento descontrolado, que sería esta segunda exponencial, que correspondería a esta curva, en el que el mundo habría un apocalipsis zombie o algo así, el mundo se acabaría de tantos casos. O tenemos una epidemia que ya estaba controlada en este momento. Esta flechita es cuando empezó el confinamiento en España. ¿Vale? Pues fíjate que ya podríamos decir que sin hacer nada nuevo, ¿no? Si nos hubiésemos fiado de esta parte baja, de esta estimación conservadora, ya podríamos haber dicho que la epidemia estaba controlada. ¿Vale? Entonces la pregunta es, bueno, esta banda gris de incertidumbre, ¿a qué se debe? ¿Se debe al modelo? ¿Se debe a los parámetros? ¿Se debe a los datos? ¿A la calidad de los datos? Pues no, se debe a que al principio todas las epidemias son exponenciales. Como son exponenciales, ¿vale? Pues los errores que cometamos aprendiendo cómo es la curva en esta fase se van a propagar exponencialmente también. ¿Vale? ¿Qué cosas podemos hacer con una probabilidad? Pues estimar muchas cosas. Por ejemplo, podemos coger cuál es la probabilidad de haber alcanzado el pico, ¿vale? Estos son el número de días después del primer caso. Si uno estuviese segurísimo de su modelo, este diagrama debería ser solo una barrita, ¿vale? Deberíamos tener una barrita que nos diga, va a ser el día 52, ¿vale? Pero cuando trabajamos con probabilidad, bueno, pues fíjate que podemos tener una probabilidad de que sea el 49, otra el 52, otra el 60, otra el 100, ¿vale? Incluso hay una probabilidad no nula de que la epidemia siguiese durando 150 días más, ¿vale? Y todo eso es compatible con los datos. Y no es culpa de los datos, porque ahora podemos hacer un experimento mental, que esto es lo bueno de los modelos. Yo puedo coger, en vez de los datos reales, puedo coger el modelo y meterle yo los datos que me dé la gana. O sea, los parámetros como hemos hecho en el Excel, ¿no? Le pongo el alfa, el beta, el gamma, lo que sea, y lo genero, ¿no? Y eso me daría estos puntos. Y ahora digo, bueno, voy a ajustar el modelo este bayesiano a esos datos. ¿Y cuál es el problema? Que mientras tengo datos, ¿vale? La incertidumbre es muy pequeña. Pero cuando dejo de tener datos, ves que la incertidumbre explota, ¿no? Hasta el punto de que parece que está todo hay poca incertidumbre. Fíjate que aquí la banda gris es prácticamente cero. Pero si me alejo, ¿vale? Seguimos teniendo todos los escenarios posibles. Que la epidemia ya estaba controlada o que la epidemia estaba descontrolada. Esta figura que demuestra que no es un problema de la calidad de los datos, ¿vale? El problema lo tiene la dinámica de contagio. Los contagios es como una especie de efecto dominó, y entonces aunque tengamos aunque no estemos asumiendo esa idea de que los amigos de mis amigos son mis amigos, hay una fase en la que casi todos los contactos son nuevos, ¿no? Es muy difícil que dos infectados se encuentren entre sí, ¿vale? Salvo que pertenezcan a la misma familia. Y esa variabilidad, fíjate que este modelo ni siquiera incluye la variabilidad de los superpropagadores, ¿no? O sea, si ya metemos todo eso, bueno, pues no podemos decir nada. Así que moraleja del asunto, ¿vale? La incertidumbre más el crecimiento exponencial hace que no podamos predecir con exactitud, ¿vale? Esto es una metáfora. Imagínate que tuvieses una montaña
¿vale? Y te puedes caer para un lado o para el otro, pero también puedes caer por esta dirección, ¿no? Pero fíjate que esto, moverse aquí por el filo de la montaña es muy difícil, ¿no? Te puedes caer de la montaña en cualquier momento. Y ese es el problema, ¿vale? Que como no sabemos exactamente en qué punto exacto estamos, porque hay un mínimo de incertidumbre, ¿vale? Pues la epidemia puede acabar pues, en cualquiera de estos puntos, no podemos decir absolutamente nada. Entonces, bueno, uno puede pensar, joder, toda esta charleta que nos has dado de modelos y lo bueno que son los modelos y lo importante que son los modelos, ¿para qué vale? Si al final nos has demostrado, bueno, pues lo que decía, ¿no? Los modelos tienen que ser útiles, ¿no? Entonces, ¿para qué sirviera el modelo SIR? Pues gracias al modelo SIR, ¿vale? Se escribió este tuit el 28 de febrero, que esto fue mucho antes que en España reaccionásemos, y en este se hizo este diagrama. Esto en realidad es una caricatura de lo que daría un modelo SIR si metemos cuarentena o no metemos cuarentena. Entonces, si no metemos cuarentena, pues uno podría hacer esta estimación, y si metemos cuarentena, pues esta otra estimación. Entonces, la idea es, al final, si uno mira cuántos contagiados ha habido, que sería cuánto es el área encerrado debajo de cada curva, en principio el área es el mismo. De hecho, mucha gente decía que no merecía la pena el confinamiento porque al final hasta que no lo pasase prácticamente todo el mundo, la epidemia no parase. Y que era mejor pasarlo en 2 meses que pasarlo en un año. ¿Vale? Pero lo bonito de este modelo es que te permite decir, vale, y si esta es la capacidad que tiene el sistema de salud para atender infectados, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces evidentemente las dos estrategias no son simétricas, porque aunque al final el número de infectados sea el mismo, va a haber muchos daños colaterales porque no podemos atender a toda esta población. ¿Vale? Entonces, un poco la idea de los modelos es que, ¿para qué valen? Pues incluso el sencillo y el humilde modelo SIR vale para decir que tenemos un límite a nuestra capacidad de asimilar infectados, ¿vale? Y que actuando sobre uno de los compartimentos, en este caso o el de la cuarentena o el de los susceptibles con el confinamiento, bueno, pues somos capaces de controlar, ¿vale? Así que los modelos no tienen que ser correctos, tienen que ser útiles, ¿vale? Y tienen que ser informativos. Bueno, esa figura al principio no se tomó muy en serio, ¿vale? Pero la gente de Imperial College elaboró un informe más cuantitativo, ¿vale? En el que elaboraron este diagrama, ¿no? Esto sería con los datos del Reino Unido a principios de marzo, 20 de marzo, ¿vale? Con las expectativas, ¿no? Pues esto sería cuántas camas estarían ocupadas de UCI por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, esto sería la situación, ¿vale? Si no se hace nada, esto es el límite de ocupación real del Reino Unido. Esto sería aislando casos con cierta cuarentena, ¿vale? Y esto sería, además, o si cerrásemos los colegios, las universidades, etcétera, ¿vale? Entonces son distintos escenarios que permitió que Boris Johnson, que al principio quería adoptar un poco la idea esta de la inmunidad de rebaño, bueno, pues cambiase su opinión acertadamente, ¿vale? Entonces, de nuevo, pocas veces en la historia un modelo matemático es capaz de influir en una decisión política, ¿no? Y entonces, de nuevo, volviendo al lema, ¿no?, de la sesión, los modelos tienen que ser útiles, ¿no? Y en este caso es útil para dar esta información. Ahora bien, volviendo a la discusión, ¿no?, sobre la predecibilidad. Esta curva es una estimación, bueno, más o menos clara de ver. Si hubiese sido realista, realmente habríamos tenido una situación con unas bandas, ¿no?, que podrían haber llegado hasta aquí arriba o haber estado incluso por aquí abajo, ¿vale? ¿Eso significa que esto estaba sobreestimando el riesgo? No, significa que estaba dando digamos, una estimación muy plausible, ¿vale? Pero no estaba capturando toda la incertidumbre y toda la variabilidad del proceso, ¿vale? Con lo cual, el futuro, que bueno, esta gente ya lo está haciendo en Imperial College, el futuro no es solo dar las curvas, sino dar también las bandas de confianza de esas curvas, ¿vale? Porque eso le puedes asociar un coste en vidas o un coste en recursos económicos, etcétera. Muy bien, pues yo creo que ha sido mucha información en poco tiempo, no me quiero alargar mucho más. Si tienes alguna pregunta o quieres, No, no sé. realmente no. La verdad es que no tenía tampoco mucho conocimiento de este tipo de modelos. Bueno, di un poco en la carrera, pero vamos, de otro tipo de Ujú. interacciones, rollo bacteria, huésped y cosas así. Vale. Bueno, pues entonces el jueves tenemos otra hora. Lo que voy a hacer en esa hora es contaros cómo funciona
Overleaf, os voy a compartir los artículos para que los podáis ir viendo, ¿vale? Yo os explico un poco mejor las normas Vale. de la asignatura y me podéis preguntar alguna duda. Y yo estuve en la carrera en un curso de látex. Lo que pasa es que, bueno, di el curso y luego nunca lo usé. O sea, Sí, no tuve la... bueno, la herramienta está Overleaf. A ver si te puedo, no sé cómo compartir una Yo en el pestaña. curso me dijeron que me dejase una que era mi látex o no sé, o Sí, látex Milate, sí. Studio o algo así. Es que no sé cómo compartirte una pestaña ahora, pero bueno, ya a ver si lo arreglo para el próximo día. Con Overleaf lo bueno es que puedes... Tiene una modalidad, a ver si soy capaz de compartir la pestaña, jolines. Mira, voy a intentar añadir a esta... ¿Sigues viendo la presentación? No, ¿no? Ahora no veo nada. ¿Ahora? ¿Ahora la ves? Sí, Vale. Pues tiene aquí un botoncito, te lo voy a poner. A ver si te puedo compartir esto. Uy. ¿Estás viendo ahora la imagen esa que he pegado ahí? sí. A ver si la consigo agrandar. Eso está conjurado contra mí hoy, ¿eh? Bueno, puede aumentar el zoom de... Sí, creo que... A ver si lo puedo hacer así. No, no tanto. Y ahora a ver si puedo... En la posición, jolines. Vale. Bueno, no. O sea, tiene dos maneras. Esta que pone aquí Source, que sería el LaTeX puro y duro. Pero luego tiene aquí una opción que pone Rich Text, en el que, bueno, las cosas así básicas como capítulos, etcétera, pues las puedes escribir como si fuese como si fuese un editor de texto más o menos normal. Entonces, bueno, y luego lo bueno que tiene Overleaf, que ya os lo cuento el próximo día, es que tienes un montón de plantillas. O sea, si quieres escribir algo para la revista Cell, pues coges una plantilla y entonces ya tú te olvidas de todo salvo prácticamente del texto y alguna ecuación y alguna figura. Pero ya vas simplemente copiando y pegando cosas y es bastante más ameno que las herramientas de... Y lo bueno es que además está en la web. Entonces podéis compartirme la presentación, o sea, el documento, y si tenéis algún problema yo os ayudo a resolverlo online. O sea que, Vale. ¿vale? Muy bien, pues Andrés, no sé si tienes alguna cosita más, yo creo que ha sido intenso, pero bueno, estas cosas nos entusiasmamos y se nos va un poco el ritmo. Pero bueno, espero que te haya interesado Sí. y el jueves seguimos discutiendo. Vale, pues hasta mañana. Pues nada, muchas gracias. Ah, bueno, sí, mañana es jueves, sí, sí. Pensaba que era... Es que la otra vez el curso fue martes y jueves y estaba con el chip. Sí, hasta mañana. Bueno, Venga, adiós. hasta luego.
Claro.